Hola, ¿cómo están? Soy José María Ramón, soy profesor de la materia Epistemología o Filosofía de la Ciencia. Doy clases en distintas facultades en la Universidad Nacional de la Patagonia y también brindo cursos en otros lugares. Hoy queremos presentarte a través de este video breve de 3 o 4 minutos qué es lo que vas a ver a continuación. La enseñanza de la epistemología es un desafío siempre complejo para estudiantes de licenciatura. Enseñarle el pensamiento epistemológico del siglo XX es extenso y es complejo. Lo que habitualmente hacemos es dar clases que resuman a los autores principales, por ejemplo, Kuhn, Popper, Feyerabend, Lakatos, el Círculo de Viena, Toulmin, etcétera, Laudam, y luego darle a los estudiantes una brevísima selección de autores con pequeños capítulos o textos para que puedan leer como bibliografía obligatoria y algunos textos muy breves de 20 o 30 carillas donde otros autores describen el pensamiento de estos clásicos. Esta es la base, clases del profesor más alguna selección bibliográfica. Pero hoy, gracias a la inteligencia artificial, podemos hacer algo más, agregar un complemento, un refuerzo que de ninguna manera reemplaza la lectura de los textos, solo lo complementa. Y es lo que te voy a pasar a explicar ahora. Gracias a la inteligencia artificial podemos tomar los principales libros de cada uno de los autores, los 4 o 5 libros completos de Thomas Kuhn o de Feyerabend o de Popper, que son relevantes para este tema, y hacer síntesis en formato de audio y de podcast, que nos parece un formato liviano, entretenido, en el que en un breve lapso de 45 minutos a hora y media ofrecemos un audio resumen de uno de los libros de estos pensadores. Sumado todos estos audios en un paquete de 6 o 7 horas de audio, el estudiante universitario va a tener a disposición un formato liviano y atractivo donde se resume toda la obra del autor, lo que no podría ser abordado de otra manera porque requeriría leer miles de páginas. Esta es una manera que hemos encontrado para agregar marco, agregar contexto general del autor, mirando toda su obra y no solo lo que el docente, en mi caso, pueda aportarle en una clase específica de 2 o 3 horas. Por lo tanto, esperamos que estos audios te sirvan. Para hacerlo más nutritivo y más rico, le hemos agregado al audio video con imágenes del libro, del autor, con consignas, con palabras, claves y otros insumos que podrás ir viendo como un complemento del audio que estás escuchando para hacerlo aún más rico. Esperamos te sirva este ciclo que hemos preparado con mucho esfuerzo y que, bueno, no estaba disponible en las redes y que creemos es un aporte original a la didáctica de la epistemología contemporánea. A disfrutarlo, a meternos en un marco mucho más amplio de los autores, a escuchar sus propuestas a lo largo del tiempo y siempre, siempre a leer y hacernos las preguntas claves de todo curso de epistemología. Chau, que la pasen bien y que lo disfruten. Entraremos en el prólogo y la introducción de su libro póstumo, El camino desde la estructura, una compilación de ensayos filosóficos entre 1970 y 1993. Exacto. Es una obra que recoge sus reflexiones ya después de su gran impacto con la estructura de las revoluciones científicas. Y la idea es ver cómo él mismo revisó, amplió esas ideas tan revolucionarias. ¿Cómo fue ese camino desde esa estructura inicial? Justamente, el prólogo, escrito por su esposa Jehan, y la introducción de los compiladores Conant y Haugeland nos dan como el marco. Sitúan estos textos como una continuación de su viaje intelectual, ¿no? Enfocándose en sus intereses filosóficos más persistentes en sus últimas 2 décadas. Entiendo. Y aclaran que seleccionaron textos ya más acabados, filosóficos, dejando fuera borradores de ese libro final que no terminó. La introducción es súper útil, ¿verdad? Porque organiza todo como en 4 grandes temas. Sí, es una hoja de ruta excelente. El primero vuelve sobre un tema clásico de Kuhn, el progreso científico. Pero él insiste en su visión particular. Correcto. Reafirma que el progreso en ciencia no es acercarse poco a poco a la verdad o a la realidad, así, con mayúsculas. Que es la idea más intuitiva, quizás. Claro. Para Kuhn, el progreso se ve en otra cosa, en una habilidad creciente para resolver enigmas técnicos,
lo que él llamaba puzzle solving, pero siempre dentro de una tradición, con criterios muy claros de qué es éxito y qué es fracaso en esa resolución. O sea, un progreso más interno, más pragmático. Exactamente. Y eso, dice él, justifica por qué la ciencia se vuelve tan esotérica, tan especializada, porque necesita ese conocimiento detallado para resolver esos puzzles. Muy interesante. Y eso conecta, me parece, con el segundo punto, la ciencia como empresa social. No es solo cosa de genios aislados. Para nada. Se enfatiza muchísimo el papel de la comunidad científica. Sobre todo, fíjate en momentos de crisis o de cambio grande. ¿Cómo funciona eso? Bueno, la diversidad de opiniones dentro de la comunidad es clave. Permite lo que los compiladores llaman distribuir los riesgos conceptuales. ¿Distribuir riesgos? Sí. O sea, mientras la mayoría sigue trabajando con las herramientas del paradigma vigente, algunos empiezan a explorar otras cosas, alternativas, que quizás parecen un poco locas al principio. Claro. Y esa tensión, esa dinámica social entre seguir en lo conocido y explorar lo nuevo, es lo que hace que la ciencia avance a largo plazo. Tiene toda la lógica. Es como no poner todos los huevos en la misma canasta conceptual, digamos. Algo así, sí. Y luego, el tercer tema introduce una analogía que a mí me parece fascinante. La comparación del desarrollo científico con la evolución biológica. Ah, sí, la especiación. Exacto, ¿cómo funciona? Porque matiza la idea de revolución, ¿no? Totalmente. Kuhn aquí suaviza un poco esa imagen de las revoluciones como cataclismos que borran todo lo anterior. Introduce esta idea de especiación. Las tradiciones científicas no solo se reemplazan unas a otras, muchas veces lo que hacen es dividirse, especializarse, ramificarse. Como las especies que evolucionan de un ancestro común. Precisamente, se crean nuevas áreas de investigación, nuevos nichos. La especialización es una forma fundamental de desarrollo científico, no solo el cambio radical. Me gusta esa imagen. ¿Sugiere un crecimiento más orgánico, quizá? Sí, menos rupturista en cierto sentido, aunque siga habiendo cambios profundos. Y llegamos al cuarto punto, quizá el más denso, el que más reelaboró Kuhn, la famosa inconmensurabilidad. Sí, un concepto central y que le dio muchos dolores de cabeza, yo creo. ¿Cómo la presenta aquí, en esta etapa más tardía? Fundamentalmente, la replantea como un fenómeno lingüístico. Esto es clave. Lingüístico. O sea, ¿un problema de lenguaje? En esencia, sí. Hace una distinción crucial entre traducción e interpretación, o lo que él llama aprendizaje del lenguaje. Sostiene que dos lenguajes científicos, dos léxicos de paradigmas distintos, pueden ser inconmensurables. ¿Qué quiere decir? Que no puedes traducirlos perfectamente uno al otro, palabra por palabra, sin perder o distorsionar algo importante. Pero eso no significa que no se puedan entender entre sí. Exacto. Ahí está la clave. No son intraducibles en el sentido de ser incomprensibles. Un científico puede aprender el léxico del otro paradigma. Es un proceso más parecido a aprender un idioma extranjero. Un proceso de interpretación, de hermenéutica, como él lo llama. Vale, ¿y dónde está la raíz de esa intraducibilidad parcial? Lo ubica en las diferencias en la estructura misma de esos léxicos. Puede ser por las categorías taxonómicas que usan, o sea, cómo clasifican el mundo. Él habla del principio de no solapamiento. Las categorías base no se pueden cruzar. Piensa en sólido, líquido, gaseoso. O también puede ser porque los términos importantes se definen unos a otros a través de leyes científicas que son diferentes en cada léxico. Claro. Si cambias esas estructuras de clasificación o esas leyes definitorias, los significados cambian de tal manera que una traducción directa, literal, se vuelve imposible o muy engañosa. Entendido. Entonces, resumiendo un poco, esta introducción nos muestra a un Kuhn que está puliendo sus ideas. El progreso como resolver enigmas. Eso es. La ciencia como un esfuerzo colectivo, social, que evoluciona también por especialización, como las especies. Ajá, ¿la especiación? Y la inconmensurabilidad ya no como un muro infranqueable, sino como una barrera lingüística profunda, pero que se puede superar aprendiendo el otro idioma, interpretando. Exactamente. No es traducción automática, es un esfuerzo hermenéutico. Y todo esto, claro, nos deja pensando. La introducción abre preguntas importantes. Sin duda. Por ejemplo, si la inconmensurabilidad es básicamente un tema léxica,
¿Qué implica eso para la comunicación real entre científicos de distintas tradiciones? ¿Cómo evaluamos sus debates? Buena pregunta. Otra podría ser, si Kuhn nos dice que el progreso no es acercarse a la verdad, ¿qué bases nos quedan para hablar de objetividad o de racionalidad en la ciencia? ¿Solo la eficacia en resolver problemas internos? ¿Es suficiente? Complicado. Y una tercera, quizá. ¿Qué otras consecuencias tiene esa analogía de la especiación? ¿Cómo cambia nuestra forma de ver el mapa del conocimiento científico, su estructura, su historia? Preguntas fundamentales, la verdad. Dan ganas de leer los ensayos ya mismo. Esa es la idea. En concreto, en el primer capítulo de El camino desde la estructura. El capítulo se llama ¿Qué son las revoluciones científicas? Y bueno, la idea central que nos presenta Kuhn es potente, ¿eh? Que la ciencia no siempre va sumando, como poniendo ladrillos. A veces necesita una demolición y empezar casi de cero. Exacto. Kuhn distingue ahí dos tipos de avance, digamos. Por un lado, la ciencia normal, que sí es acumulativa, que va añadiendo cosas sobre una base ya aceptada. Pero hoy el foco está en lo otro, en el cambio revolucionario. Ese es el que no acumula, el que transforma la base misma. Nuestra tarea hoy es desgranar qué son estas revoluciones y por qué son tan cruciales, usando los ejemplos que da el propio Kuhn. Vale. Kuhn empieza contando una experiencia personal, ¿no? Intentando entender la física de Aristóteles. Al principio le parecía, pues eso, ilógica, llena de errores absurdos para un pensador como Aristóteles. Ahí está la clave. La revolución para Kuhn, su momento ajá, fue darse cuenta de que no entendía a Aristóteles porque lo leía con ojos modernos, vamos. Las palabras no significaban lo mismo. Y este es un primer rasgo importante, la necesidad de una reordenación mental, un clic, casi como un cambio de gestalt, ¿sabes? Entiendo. ¿Puedes darnos un ejemplo concreto de esa diferencia de significado? Lo del movimiento, por ejemplo. Claro. Para Aristóteles, movimiento, kinesis, era cambio en un sentido amplísimo. El crecimiento de una bellota, la curación de una enfermedad, calentar un hierro y sí, también el cambio de sitio. No era solo el desplazamiento que luego estudiaron Galileo o Newton, era una categoría mucho más amplia, digamos, que agrupaba todos esos procesos como fenómenos del mismo tipo natural. Vale, lo del movimiento queda más claro. Pero menciona también otra cosa que suena muy extraña, la relación entre materia y cualidad. Uf, sí, eso es otro mundo. Para nosotros, la materia es lo básico, ¿no? Y las cualidades, pues propiedades que surgen de su estructura. Para Aristóteles era casi al revés. La materia era como un sustrato, algo potencial, casi como el espacio donde algo podía estar. Un objeto concreto existía donde ese sustrato estaba, digamos, impregnado de cualidades. Calor, humedad, dureza. Las cualidades eran lo fundamental, lo que definía qué era esa cosa. Entiendo. Entonces, si juntamos estas ideas, movimiento como cambio general, cualidades como lo primario, ¿cómo conecta eso con otras ideas aristotélicas que nos chocan hoy? Como lo de que las piedras caen porque buscan su lugar, o la imposibilidad del vacío. Es que todo encaja, pero dentro de su sistema. Si el movimiento es realizar un estado final, una cualidad natural, la bellota quiere ser roble, pues el movimiento local también busca un estado natural. La piedra, por ser pesada, busca su lugar natural, el centro del universo, el fuego, ligero, busca la periferia. Pero claro, esto solo funciona si el universo es finito y está lleno, con un centro y una periferia bien definidos. Ajá. Un vacío, pues rompería todo esto. Ujú. ¿Cómo iba a saber la piedra hacia dónde ir si no hay un medio material que conecte todo y defina esas direcciones, arriba, abajo? Cambiar solo la idea del vacío, admitirlo, obligaría a reconstruir toda la física y la cosmología. Es coherente, pero en sus propios términos. Ya veo. Es un paquete completo. Kuhn usa más ejemplos, ¿verdad? Menciona la pila de Volta. Sí, brevemente, pero es muy ilustrativo. Para Volta, el elemento clave de su pila era el contacto entre dos metales distintos. El líquido era secundario, solo para conectar. Pero más tarde, con la teoría química, el foco cambió. Se vio que la interacción fundamental era entre cada metal y el líquido. Así que, lo que se consideraba el elemento esencial de la batería cambió. Incluso los diagramas cambiaron para reflejar esta nueva idea. Cambió qué era lo importante y dónde estaba la fuente del fenómeno. Y eso afectó a otros conceptos, como la resistencia, dice. Claro, porque si cambia la fuente, cambia cómo entiendes la oposición a esa fuente. ¿Y con Planck?
¿Y el inicio de la cuántica ocurrió algo similar? Parece un cambio muy técnico al principio. Exacto. En 1900, Planck usó la idea de dividir la energía en paquetes, en elementos epsilon, pero lo hizo como una herramienta de cálculo, basada en la estadística clásica de Boltzmann. Pensaba en una subdivisión, digamos, conceptual sobre un continuo real de energía. No creía que la energía fuera así. Vale. Pero hacia 1906, la evidencia le obligó a aceptar algo mucho más radical, que los resonadores, las entidades atómicas, solo podían tener energías discretas. 0, epsilon, 2 epsilon. La energía misma estaba cuantificada, venía en paquetes indivisibles. Un cambio brutal. Tan brutal que Planck tuvo que cambiar su propio lenguaje. Dejó de hablar de elemento de energía, que sugiere una parte de un todo, y empezó a usar cuanto, una entidad discreta, y cambió resonador, que sugiere una respuesta gradual, por oscilador, más neutro. El lenguaje tuvo que adaptarse. Entonces, resumiendo un poco a partir de estos casos, ¿qué características saca Kuhn para definir una revolución científica? Pues identifica 3 puntos clave, que además están muy conectados entre sí. Primero, el holismo. Los cambios no son aislados. Tocar una idea central, vacío, elemento de batería, naturaleza de la energía, te obliga a reajustar muchas otras ideas, para que todo siga siendo coherente. No puedes ir paso a paso. Entiendo. Es un cambio global. Segundo, lo que llama cambio taxonómico o referencial. Cambia la forma en que las palabras se conectan con el mundo, con la naturaleza. Cambian las categorías. La familia movimiento de Aristóteles se disolvió. Sus miembros se repartieron en otras categorías. Lo que Volta llamaba elemento dejó de serlo o cambió de referente. Es como si reorganizaras las cajas donde metes las cosas del mundo. Vale. Cambia la clasificación. Y tercero, y esto es crucial, la inseparabilidad entre el lenguaje y mundo. Este cambio taxonómico es en sí mismo un cambio en el conocimiento científico y está metido en el lenguaje. Cuando aprendes un término como movimiento o elemento, no solo aprendes una palabra, aprendes cómo es el mundo según esa ciencia. Qué categorías hay, qué es posible, qué no. Las revoluciones alteran esta estructura conceptual que vive en el lenguaje. Hacen pensable lo que antes era una contradicción, como el vacío o la energía discreta. El lenguaje no solo describe, sino que en cierto modo estructura la realidad que la ciencia investiga. Fascinante. O sea que las revoluciones científicas no son solo descubrir cosas nuevas, sino transformar profundamente cómo entendemos y nombramos el mundo. ¿Cambios en la estructura misma del saber? Precisamente. Y a menudo solo vemos la profundidad de ese cambio mirando hacia atrás. Nos deja pensando, desde luego. Sí, y para seguir dándole vueltas, podríamos plantearnos algunas preguntas, ¿no? Preguntas más bien epistemológicas. Por ejemplo, 1. ¿Cómo la estructura de categorías que usamos en nuestro lenguaje científico actual podría quizás estar limitando nuestra capacidad para ver o incluso imaginar fenómenos radicalmente nuevos? Buena pregunta. 2. Si el conocimiento está tan ligado al lenguaje, ¿qué significa realmente traducir conceptos entre paradigmas científicos muy diferentes? ¿Es posible una traducción completa entre, digamos, Aristóteles y nosotros? Complicado. Y una tercera. ¿Podríamos identificar hoy, en la ciencia actual, algunas tensiones en los conceptos o en el lenguaje que puedan ser, quizá el preludio de una futura revolución, tal como las describe Kuhn? Excelentes preguntas para seguir explorando. La visión de Kuhn sobre la estructura de las revoluciones científicas da para mucho más, está claro. Vamos a ver qué dice en el capítulo 2, Conmensurabilidad, Comparabilidad y Comunicabilidad, de su libro ya más tardío, El camino desde la estructura. Y la pregunta de fondo es, si las teorías científicas separadas por estas revoluciones son tan distintas, ¿realmente no pueden dialogar? ¿Cómo se comparan entonces? Es que esa es la gran pregunta, ¿no? Kuhn y también Feyerabend en su momento tomaron este término inconmensurable que viene de las matemáticas. Claro, como la diagonal y el lado de un cuadrado. Justo, donde significa que no hay una unidad común para medir ambas exactamente. Y la preocupación inicial de Kuhn era bastante radical. ¿En qué sentido? Incluso elemento. Cambian tanto de significado de una teoría a otra que es imposible, decía él, definir todos los términos de una teoría vieja usando el vocabulario de la nueva. Uf, eso sí que suena a problema.
Si ni siquiera usan las palabras para decir lo mismo, ¿cómo comparas? Exacto. Parecía que la ciencia no podía ni siquiera hablar consigo misma a través del tiempo. Pero bueno, ante las críticas, él mismo matizó bastante esto. Ah, bien. O sea, no es una intraducibilidad total, ¿o sí? No, no, para nada. Ahí es donde refina y habla de inconmensurabilidad local. Vuelve a la analogía matemática. Que la diagonal y el lado sean inconmensurables no impide que las comparemos de otras formas, ¿verdad? Sus longitudes, sus propiedades. Claro, podemos decir cuál es más larga, por ejemplo. Eso, pues Kuhn argumenta que en realidad la mayoría de los términos, y a lo que refieren, sí se conservan más o menos entre teorías. Hay suficiente base común, digamos, para discutir, para comparar, para elegir cuál es mejor. Entiendo. El problema real, dice él, se limita a un grupito de términos, un subconjunto nomás, pero uno crucial, que están todos interconectados. El núcleo de la teoría, por así decirlo. Vale. Es un problema más focalizado entonces. Pero, aún así, si ese núcleo duro cambia tanto, ¿cómo hacen los historiadores? Digo, leen a Aristóteles, estudian la química del flogisto. Parece que sí logran entender y hasta explicarnos esas ideas viejas. Ahí diste en el clavo, porque justo para responder a eso, Kuhn mete una distinción que es, bueno, fundamental, y tiene mucho que ver con lo que discutía Kuhn sobre la traducción. A ver, Kuhn dice, una cosa es interpretar y otra muy, muy distinta es traducir. Ojo, traducir en el sentido filosófico fuerte. ¿y cuál sería la diferencia? A ver, la traducción, como se la piensa a veces, sería encontrar equivalentes exactos, palabra por palabra, frase por frase, entre dos lenguajes que ya existen. Como si usaras un diccionario perfecto y el idioma al que traduces no cambia nada. Ok, un reemplazo sistemático. ¿Y la interpretación? La interpretación es otra cosa. Es más como el trabajo del antropólogo que llega a una cultura nueva. Es el proceso de aprender un lenguaje desconocido o una forma muy antigua del tuyo que ya no entiendes. Como descifrar un código. Algo así. Piensa en el ejemplo famoso de Quine, el gabagay. El lingüista en campo no busca de inmediato la palabra conejo en su idioma. Primero aprende a señalar lo mismo que los nativos señalan cuando dicen gabagay. Aprende a usar la palabra en su contexto. Exacto. Puede volverse competente en ese lenguaje, entender qué significa gabagay allí, sin que necesariamente exista una palabra o descripción perfecta y única en su propio idioma. Aprender el lenguaje no te garantiza poder traducirlo todo sin pérdidas. Vale, eso sí que aclara. Entonces, volviendo al historiador, cuando estudia la teoría del flogisto y dice, por ejemplo, que el aire desflogistizado de Priestley a veces era lo que hoy llamamos oxígeno, ¿eso qué es? ¿Interpretación? Es parte de la interpretación, sí. Kuhn lo llama más específicamente determinación de la referencia, o sea, identificar a qué cosas del mundo se referían ellos con sus palabras. Es clave para entenderlos, obvio. Pero, y este es el punto central de Kuhn, eso no es una traducción exitosa de la teoría completa, ni del concepto flogisto en sí mismo. ¿Por qué no, si ya sabemos a qué se referían? No basta con decir, flogisto a veces significaba X y a veces Y. Porque según Kuhn, al hacer eso, rompes la coherencia interna de la teoría original. Si intentas reemplazar flogisto con diferentes términos nuestros según donde aparezca, como proponía Kitcher, por ejemplo, ¿Qué pasa? destruyes la red de relaciones que tenía ese término. Flogisto no era una palabra aislada, estaba conectada con principio, con elemento, tal como se entendían en el siglo XVIII. Formaban un paquete conceptual. Ah, claro. Tenían significados y funciones que dependían unos de otros dentro de su forma de clasificar las sustancias y los procesos químicos. Elemento no era lo nuestro, principio tenía otro peso. Tienes que aprender esa red, esa, digamos, taxonomía, como un todo. No puedes solo cambiar etiquetas sueltas. Entiendo. No es solo a qué apuntan las palabras sueltas, sino cómo se organiza todo el mapa conceptual, cómo se relacionan las categorías entre sí. Justamente, esa es la estructura. Y esa es la tesis final de Kuhn en este capítulo. Lo que realmente importa para que haya comunicación, para que podamos comparar teorías, no es tanto la referencia palabra por palabra,
sino la homología de la estructura léxica. Homología de la estructura léxica. Suena complejo. Piensa en el léxico, el vocabulario de una teoría, como una red. Los términos son los nodos y las relaciones entre ellos son los hilos. El significado está en esa estructura, en cómo se conecta todo. Como un mapa de conceptos. Exacto. Las comunidades que hablan un mismo lenguaje o que comparten una teoría, comparten esa estructura taxonómica. ¿Qué cosas se parecen? ¿Qué cosas son diferentes? ¿Qué es un tipo de qué? Pueden discutir porque comparten esas categorías básicas. Entonces, la verdadera inconmensurabilidad, la dificultad seria de comunicación, aparece cuando esas estructuras, esas formas de clasificar el mundo, son muy distintas. Precisamente. Ahí es donde falla la traducción. Kuhn da ejemplos lingüísticos, como intentar traducir doux del francés. En español no tenemos una sola palabra, tenemos dulce, suave, apacible. Claro, porque el francés agrupa sensaciones que nosotros separamos en categorías distintas. Exacto. Las taxonomías, las estructuras léxicas no se alinean perfectamente. Ahí la traducción uno a uno fracasa. Bien, creo que se entiende la idea central. Resumiendo rápido, la inconmensurabilidad para Kuhn es local, afecta a un núcleo de términos, pero no impide del todo la comparación. Y es crucial distinguir, interpretar, que es aprender la estructura conceptual del otro, de traducir en sentido estricto. Y la comunicación profunda depende de compartir una estructura léxica, una taxonomía similar. Exacto. Y esto, claro, nos deja pensando en varias cosas, ¿no? Algunas preguntas que quedan flotando. A ver. Primero, si no podemos traducir perfectamente las teorías antiguas a nuestro lenguaje actual sin perder algo de su estructura, ¿qué tan seguros estamos de haberlas comprendido realmente en sus propios términos, sin proyectar nuestras ideas? Buena pregunta. Segundo, si estas estructuras léxicas, estas taxonomías, cambian incluso en la ciencia, ¿qué pasa con la idea de que hay un lenguaje puramente observacional, neutro, que no cambia con las teorías? ¿Existe esa base empírica totalmente estable? Complicado. Y tercero, quizás la más inquietante, si las teorías imponen estructuras distintas para clasificar el mundo, ¿hasta qué punto podemos decir que distintas teorías separadas por una revolución describen el mismo mundo o describen mundos diferentes? Preguntas potentes, sin duda. Y nos conectan directamente con el corazón de la idea de Kuhn sobre las revoluciones científicas, cómo funciona el cambio en la ciencia. Exacto. Vamos a explorar en detalle el capítulo 3, que se titula Mundos posibles en la historia de la ciencia. Eso es. Es un capítulo que, tiene su origen en una ponencia de un simposio Nobel del 86. Y la verdad es que plantea cosas muy interesantes sobre el lenguaje científico. Sí, cómo el lenguaje casi moldea nuestra forma de entender el mundo, ¿verdad? Exacto. Y los líos que eso genera para quien estudia historia de la ciencia. Nos centraremos en los conceptos clave, que seguro que interesan a quien esté en filosofía o historia de la ciencia. Claro. Kuhn arranca de algo muy práctico. Un problema que seguro que cualquier historiador ha tenido. Lees un texto científico antiguo y de repente hay frases que dices, esto no tiene sentido. Sí, que te descuadran totalmente. Eso es. Y la tentación es pensar, qué error o qué ingenuidad. La visión presentista, ¿no? Juzgar el pasado con ojos del presente. Justo. Pero Kuhn dice, ojo, cuidado. A lo mejor no es un error del autor. A lo mejor es que estamos leyendo sus palabras, sus términos, con los significados que tienen ahora para nosotros. Vale. Y ahí introduce su concepto central aquí, el léxico. Pero no es solo un diccionario, ¿eh? Es, digamos, el vocabulario estructurado, interconectado, que es propio de una teoría científica concreta. O sea, como las piezas de un sistema que solo encajan entre sí de una manera determinada. Exactamente. Como una red. Y esas frases que nos chirrían en los textos antiguos son, para Kuhn, una señal. ¿Una señal de qué? De que necesitamos un ajuste local del léxico. O sea, entender cómo se usaban esas palabras dentro de su propio sistema, en su contexto conceptual. No vale traducir palabra por palabra y ya está. Entiendo. Y supongo que esto nos lleva directamente a la famosa idea de la inconmensurabilidad. Ahí vamos, ¿correcto? Para Kuhn, en este texto, inconmensurabilidad es básicamente intraducibilidad. Intraducibilidad entre léxicos de teorías diferentes o de la misma disciplina pero en épocas distintas. Eso es.
porque léxicos diferentes no solo nombran cosas diferentes o de forma diferente, sino que estructuran conjuntos de mundos posibles que son parcialmente distintos. Suena complejo eso de mundos posibles. Es que lo es. Piensa en traducir poesía. Nunca es una correspondencia uno a uno, ¿verdad? No, claro, siempre se pierden cosas, matices. Pues algo así pasa al intentar traducir afirmaciones de un léxico científico a otro que sea inconmensurable. Tienes que tomar decisiones sobre qué aspecto del significado original quieres preservar y la traducción perfecta, completa, pues a menudo es imposible. Y además dice que la verdad o falsedad de un enunciado depende del léxico en el que lo formules. Fundamental. Eso es clave. El valor de verdad no es absoluto. Está ligado al sistema léxico. Pone el ejemplo de la mecánica newtoniana, creo recordar. Sí, analiza términos que nos parecen básicos hoy. Fuerza, masa, peso, y lo que demuestra es que no los aprendes por separado. Ah, claro. Aprendes qué significan juntos, cómo se relacionan en las leyes de Newton, como F igual a m, o la ley de la gravitación universal, y los aprendes viendo ejemplos, problemas concretos. O sea, que aprender el léxico es aprender la teoría, van juntos. Inseparables, una maraña, como dice él. Y para aprenderlo, tienes que, dejar de lado intuiciones previas quizás aristotélicas sobre el movimiento y adoptar esta nueva estructura. Curiosamente, podés llegar a usar bien el léxico por caminos distintos, pero eso implica asumir conjuntos diferentes de, como él las llama, cuasi necesidades conceptuales. Entiendo. Pero esta idea del léxico choca un poco con otras teorías filosóficas sobre el significado, ¿no? Pienso en la teoría causal de la referencia. Sí, la de Kripke y Putnam. Kuhn la critica directamente en este capítulo. La idea de que términos como agua u oro se refieren a su esencia, H2O, número atómico 79, gracias a un bautismo inicial y que esa referencia se mantiene aunque cambien nuestras teorías sobre ellos. Exacto. Kuhn dice, ¿vale? Quizá funcione para algunas clases naturales como esas, pero para muchos términos científicos cruciales, y vuelve a fuerza, masa, pero también planeta, calor, especie, eso no encaja. ¿Por qué no? Porque su significado y aquello a lo que se refieren han cambiado radicalmente junto con la teoría. No es que descubriéramos la verdadera esencia de la fuerza, es que el concepto mismo se redefinió. Las propiedades superficiales, las que usamos para identificar algo dentro de la teoría, son tan necesarias como cualquier supuesta esencia. Entonces, la referencia no depende de una esencia oculta, sino de toda la estructura del léxico y cómo esa estructura se aplica al mundo tal como la teoría lo concibe. Precisamente. No es una conexión directa palabra-cosa aislada del resto. Vale, entonces, si queremos entender la ciencia del pasado, ¿qué hacemos? No podemos simplemente traducir los términos antiguos a los nuestros. Según Kuhn, tenemos que volvernos bilingües. ¿Bilingües? Sí, aprender a pensar dentro del léxico antiguo, entender su estructura, ver cómo organizaba el mundo, qué afirmaciones eran posibles, cuáles eran necesarias, cuáles ni siquiera se podían concebir dentro de él. Es como meterse en otra cabeza casi. Un poco sí, porque los mundos que describen léxicos inconmensurables son en parte incompatibles. No puedes coger un término antiguo como flojisto y meterlo tal cual en nuestro léxico químico moderno sin generar contradicciones. Solo puedes hacerlo, digamos, manteniéndolos separados para el análisis histórico. Es fascinante, la verdad, pero, abre unas preguntas epistemológicas bastante gordas, ¿no? Sobre qué es el conocimiento científico al final. Desde luego, te deja pensando. Por ejemplo, yo destacaría algunas cuestiones que se derivan de esto. A ver. Primero, si el significado y la referencia dependen tanto del léxico de una teoría, y las teorías pueden ser inconmensurables, ¿cómo podemos compararlas objetivamente? ¿Cómo decidimos que una es mejor o más verdadera que otra? ¿Nos lleva esto a una especie de relativismo? Buena pregunta. ¿Qué más? Segundo, ¿qué pasa con la idea tradicional de verdad científica? Esa de que la ciencia describe la realidad tal cual es, independientemente de nosotros, de nuestro lenguaje, de nuestras teorías. Si el mundo al que accedemos está siempre mediado por un léxico, esa idea de verdad como correspondencia directa se sostiene. Complicado. Y una tercera, quizás más ligada al aprendizaje. Si aprender ciencia implica adquirir toda una estructura conceptual inseparable de la teoría, ¿hasta qué punto eso no solo cambia lo que sabemos del mundo, sino fundamentalmente cómo lo percibimos? ¿Vemos literalmente las cosas de otra manera? Ahí quedan esas preguntas para seguir dándole vueltas.
La verdad es que este análisis del capítulo 3 de El camino desde la estructura nos deja claro lo intrincada que es esa relación entre lenguaje, teoría y la propia historia de la ciencia, según Kuhn. La idea de que nuestro acceso al mundo está mediado por estas estructuras léxicas que cambian es potente. Nos recuerda que la ciencia es un proceso histórico, vivo. Sin duda. Bueno, pues seguiremos explorando las ideas de Kuhn, que siempre dan que pensar. El capítulo 4, El camino desde la estructura, de su compilación que lleva el mismo nombre. Aquí Kuhn vuelve sobre ideas de su, famosísimo libro, La estructura de las revoluciones científicas, ¿no? Y les da una vuelta de tuerca, con una visión más evolutiva de la ciencia. Vamos a intentar desgranar lo central de este capítulo. Exactamente. Es un capítulo donde Kuhn retoma ciertos problemas filosóficos que tenía pendientes y pone un énfasis muy particular en un concepto que fue clave para él por décadas: la inconmensurabilidad. Vamos a ver cómo la refina aquí y la conecta con otras ideas grandes: la racionalidad, la verdad, el desarrollo histórico mismo de la ciencia. Perfecto. Arranquemos por ahí entonces, por la inconmensurabilidad, que parece ser el corazón del asunto. Kuhn cuenta que la idea se le ocurrió leyendo textos científicos viejos, ¿no? Que le sonaban como raros. Sí, que parecían sin sentido o directamente ilógicos desde una perspectiva moderna. Pero él se dio cuenta de que la clave no era pensar qué brutos eran antes, sino tratar de recuperar los significados que se habían perdido, sobre todo de términos cruciales, lo que él llama términos de clase o taxonómicos. Como por ejemplo, Palabras como planeta, elemento, especie, flogisto, son las palabras que usamos para armar las cajitas, las categorías con las que ordenamos el mundo, ¿viste? Son fundamentales para estructurar cómo vemos y describimos la realidad. claro, las bases de nuestra clasificación. Justo. Y la inconmensurabilidad, para Kuhn en esta etapa, aparece cuando tenés dos teorías, o mejor dicho, dos léxicos científicos, que usan estos términos de clase de maneras que no encajan del todo, o clasifican el mundo de formas incompatibles, chocan, digamos, ¿Cómo que chocan? porque violan lo que él llama el principio de no solapamiento, o sea, la idea lógica básica de que algo no puede ser a la vez un perro y un gato, si perro y gato son categorías fundamentales al mismo nivel, salvo que una sea subcategoría de la otra, claro. Cuando los léxicos clasifican de forma cruzada, ahí tenés el problema. ¿Y ese choque, esa incompatibilidad en las categorías, qué consecuencia tiene? Genera lo que él llama una intraducibilidad localizada. Ojo, no es que sea imposible entender la otra teoría. Uno puede volverse bilingüe, aprender los dos lenguajes científicos. Pero lo que sí impide es una traducción perfecta, palabra por palabra o afirmación por afirmación, entre un léxico y el otro. Algo se pierde o se distorsiona si intentas hacer una traducción directa. Sigue valiendo el ejemplo clásico de Copérnico y Ptolomeo. Totalmente. Es el ejemplo perfecto. La frase de Copérnico, los planetas giran alrededor del Sol, no se puede traducir fielmente al sistema ptolemaico. ¿Por qué? Porque para Ptolomeo la categoría planeta incluía al Sol y a la Luna, Ajá. y excluye a la Tierra. Entonces las categorías mismas son distintas. Si traducís literalmente, o decís algo sin sentido dentro del marco ptolemaico, o decís algo que es directamente falso para ellos. Entiendo eso de la intraducibilidad localizada, pero si las teorías no son tan fáciles de comparar directamente por esta diferencia de léxicos, ¿cómo queda la idea de progreso científico? Ahí es donde entra la visión evolutiva. Exactamente, ahí conectamos. Kuhn propone que pensemos la historia de la ciencia no como una escalera que sube hacia la verdad absoluta, esa idea de correspondencia perfecta con el mundo real, fijo, sino más bien como un proceso evolutivo, ¿no? Como la evolución darwiniana. ¿Y cómo se evalúan las teorías entonces, si no es comparándolas con la verdad con mayúscula? La evaluación, dice Kuhn, siempre se hace desde adentro de la historia, desde una posición situada. Lo que hacemos es comparar una creencia que ya tenemos, un paradigma vigente, con una alternativa que se propone. El objetivo no es alcanzar alguna meta final, trascendente, sino mejorar las herramientas que tenemos ahora.
las herramientas conceptuales, experimentales, para resolver los problemas que nos interesan hoy. O sea, un enfoque más pragmático, digamos. Sí, y abandonar esa idea de verdad como correspondencia final es parte clave de este enfoque evolutivo. Ahora, esto no significa caer en el relativismo de todo vale. Ah, bien, porque esa es la crítica fácil, ¿no? Claro. Kohn insiste en que, aunque rechacemos la idea de correspondencia entre léxicos inconmensurables, sí necesitamos una noción fuerte de verdad dentro de cada léxico o discurso científico. Una verdad más cercana a la coherencia interna, a la no contradicción, a poder decir esto es correcto o esto es incorrecto según las reglas de este juego. Esto es esencial para mantener la racionalidad y poder elegir entre teorías dentro de una comunidad. Fascinante. Y acá es donde mete la analogía con la biología, con la especiación, que es muy potente. Sí, es una idea central de este capítulo. Él conecta el desarrollo científico, sobre todo en las revoluciones que cambian la taxonomía y generan inconmensurabilidad, con la especiación biológica. Dice que muchas veces estos cambios llevan a la creación de nuevas especialidades. Como la química física o la biología molecular. Estos son ejemplos perfectos. Una disciplina se ramifica o surge una nueva en la intersección de otras. Este proceso de especialización, para Kuhn, es análogo a cómo surgen nuevas especies en la evolución. Y la especie acá sería, ¿La comunidad científica? más precisamente, la comunidad de especialistas que comparten un léxico. Ese léxico común es lo que les permite comunicarse súper bien entre ellos y hacer ciencia productiva. Pero al mismo tiempo funciona como una especie de barrera. Bueno, una barrera conceptual, ¿no? Que los aísla un poco de otras comunidades con léxicos distintos. Por la inconmensurabilidad. O sea que, paradójicamente, esas barreras de comunicación entre grupos diferentes podrían ser buenas para la ciencia en general. Exacto. Esa especialización, aunque limite quizá la charla universal, permite que la ciencia, como un todo, pueda explorar muchos más nichos del mundo natural, y más a fondo. Cada grupo se enfoca y profundiza en lo suyo. ¿Y todo esto qué nos dice sobre nuestra relación con el mundo real? Si nuestro léxico condiciona tanto cómo vemos las cosas. Bueno, acá Kuhn propone algo que él llama un kantismo postdarwiniano. Suena complicado, pero la idea es, como Kant, él piensa que nuestras categorías mentales, en su caso el léxico compartido, estructuran cómo podemos experimentar el mundo. No vemos el mundo en crudo. Pero a diferencia de Kant. A diferencia de Kant, y acá entra lo postdarwiniano, esos léxicos, esas categorías, no son fijas, ni universales, ni necesarias. Cambian con el tiempo, evolucionan y son distintas entre diferentes comunidades científicas. ¿Y eso significa que el mundo es solo una construcción nuestra? ¿Que no hay nada allá afuera? No, para nada. Kuhn es muy claro en eso. El mundo externo existe. Es independiente de nosotros, es sólido, dice él, y se resiste a nuestras teorías. La ciencia tiene que chocar contra la evidencia que el mundo nos da. Pero la forma en que experimentamos y describimos ese mundo, eso sí depende del léxico que usamos. No tenemos un acceso directo, privilegiado a la famosa cause en sí de Kant, a esa realidad última tal cual es. Esa permanece, digamos, inefable. Entonces, con léxicos diferentes, vivimos en mundos diferentes. Si por verdadera entendemos una copia perfecta de la realidad última. Algunas pueden ser más útiles, más poderosas, para resolver ciertos problemas o alcanzar ciertos fines. Lo interesante es que lo que evoluciona, junto es la comunidad, con su lenguaje y el mundo tal como esa comunidad lo percibe y lo estructura. En resumen, este capítulo realmente profundiza esa visión evolutiva de Kuhn. La inconmensurabilidad, lejos de ser un problema para la racionalidad, es vista como algo ligado a la estructura misma del lenguaje científico, algo que de hecho impulsa la especialización y el desarrollo. La ciencia avanza desde donde estaba antes, diferenciándose, adaptándose a nuevos problemas, no necesariamente yendo en línea recta hacia una única imagen final y perfecta de la realidad. La verdad que nos deja pensando, ¿eh? Surgen preguntas epistemológicas importantes. Por ejemplo, si los léxicos cambian y son en parte intraducibles entre sí, ¿cómo podemos justificar o entender la idea de un progreso científico sostenido a través de las revoluciones?
Buena pregunta. Y otra, ¿qué implicaciones tiene para la objetividad científica el hecho de que la estructura misma del mundo que experimentamos esté en cierto modo condicionada por el léxico de nuestra comunidad? Uf, esa es clave. Y una más quizás. ¿Podemos realmente aspirar a una unidad de la ciencia, a un lenguaje común para todo el conocimiento, si la especialización léxica, como sugiere Kuhn, parece ser una condición necesaria para que la ciencia avance y explore más a fondo? Bueno, la riqueza del pensamiento de Kuhn en el camino desde la estructura da para mucho más, claramente. La idea es analizar cómo Kuhn, cómo cuestiona esa visión tradicional de evaluar la ciencia, ¿no? Y por qué propone que la filosofía de la ciencia necesita adoptar una perspectiva histórica, casi evolutiva, para entender de verdad cómo progresa. Exacto. Y vamos a ver cómo Kuhn duda de esa idea de una base objetiva, fija, para juzgar teorías. Su propuesta es que el cambio científico se parece más a la evolución darwiniana, ¿sabes? Un proceso que avanza desde los problemas, no hacia una verdad con mayúsculas ya definida. Es una idea central en su pensamiento. Vale, entonces, ¿por dónde empieza Kuhn? ¿Cuál es el nudo del problema para él? Pues Kuhn identifica un supuesto que él ve problemático en la filosofía de la ciencia clásica. Es la búsqueda de lo que llama una plataforma arquimediana, como un punto de apoyo fuera de todo, ¿no? Un conjunto de hechos puros, observaciones neutrales, desde donde juzgar si una teoría es verdadera o no de forma definitiva. Pero claro, Kuhn mira la historia y dice, ojo, esas observaciones tan puras, sin teoría detrás, son muy, muy raras. Casi una ilusión. Lo que vemos como hechos ya viene filtrado por nuestras ideas previas. Entendido. ¿Y si esa plataforma fija, pues, no es viable? ¿Qué propone él entonces? ¿Cómo hacemos para evaluar si una teoría es mejor que otra? Bueno, dejemos de obsesionarnos con evaluar la creencia en sí, si corresponde a la realidad. Mejor centrémonos en evaluar el cambio de creencia. La pregunta útil no ¿es verdadera esta teoría nueva? Sino más bien, ¿supone esta teoría una mejora respecto a la anterior? Según los criterios y los problemas que tiene esta comunidad científica concreta en este momento histórico. La base para evaluar, digamos, no es algo externo y fijo. Es el conjunto de creencias, métodos, valores que comparte el grupo que toma la decisión. Y esa base se mueve, evoluciona con el tiempo y con la comunidad. Pero, espera un momento, ¿y los criterios de toda la vida? Precisión, coherencia, alcance, simplicidad, ¿eso ya no cuenta? No, claro que cuentan, son fundamentales. Pero Kuhn insiste en que los aplicamos de forma comparativa, no absoluta. Es mucho más realista, ¿no? Juzgar si la teoría A es más precisa o más coherente, o explica más cosas que la teoría B, la que está siendo reemplazada. Y todo esto dentro del contexto de lo que esa comunidad valora en ese momento. Es más práctico que intentar medir la verdad absoluta de A contra una realidad externa que, quizá ni siquiera podemos agarrar del todo. Y esta comparación, basada en valores compartidos, es lo que realmente impulsa el desarrollo científico. Aunque ninguna teoría sea la verdad final. Se elige la mejor herramienta que hay disponible para los problemas que importan. Vale, lo pillo. Y aquí es donde entra la famosa comparación con Darwin, ¿no? Estuviera ahí esperando. Más bien avanza empujada desde atrás. Por la necesidad de resolver enigmas, de explicar anomalías, de mejorar las herramientas que ya se tienen. Es como la evolución biológica. No tiene un propósito final, sino que va diversificando y adaptando organismos a nichos concretos por presiones del entorno. Y hablando de nichos, él también habla de especiación científica. ¿Eso cómo va? Pues de una forma muy parecida a la biología, sí. Las disciplinas científicas tienden a dividirse, a especializarse cada vez más. Piensa en física de partículas, biología molecular, neurociencia cognitiva. Cada una va creando su propio lenguaje técnico, sus instrumentos, sus problemas específicos, sus maneras de validar soluciones. Crean, digamos, sus propios nichos intelectuales y prácticos. Y dentro de cada nicho, las herramientas y los conceptos funcionan genial. Pero claro, intentar comunicarse o comparar directamente con otro nicho muy distinto puede ser complicado. ¿Y esto qué significa para la idea de una realidad objetiva? ¿Está diciendo Kuhn que no existe un mundo ahí fuera? No es tan simple. Kuhn no niega que haya un mundo externo. Lo que cuestiona es que podamos acceder a él de forma totalmente neutra y conseguir una única descripción completa y verdadera de ese mundo. Los científicos trabajan dentro de esos nichos,
que sí, están construidos con sus teorías y prácticas, pero a la vez son reales en el sentido de que ofrecen resistencia. Los experimentos funcionan o no, las predicciones se cumplen o fallan. El nicho no es arbitrario, pero su estructura sí depende de las herramientas conceptuales de cada especialidad, y esto conecta con su idea de inconmensurabilidad. Esas diferencias profundas entre paradigmas o nichos muy distintos pueden hacer que la comparación directa sea difícil, como intentar traducir entre idiomas muy diferentes sin un buen diccionario, ¿no? La autoridad de la ciencia para Kuhn está en la capacidad demostrada de estas comunidades para resolver problemas y mejorar su comprensión dentro de sus nichos. Muy bien. Pues para ir resumiendo, las ideas clave de Kuhn en este capítulo serían, primero, esa crítica a la plataforma arquimediana, a la base fija y ahistórica para evaluar la ciencia. Eso es. Segundo, la propuesta de evaluar el cambio de creencia usando criterios comparativos como precisión, coherencia, Pero siempre relativos a la comunidad y su momento histórico. fundamentalmente comparativos, sí. Tercero, la analogía con la evolución darwiniana, un desarrollo desde atrás por resolución de problemas, que lleva a la especiación, a la división en especialidades. La proliferación de nichos, exacto. Y cuarto, la idea de que la ciencia no necesariamente converge hacia una verdad única, sino que explora y refina estos nichos conceptuales y prácticos. Muy bien resumido. Y, claro, como pasa siempre con Kuhn, esto nos deja con preguntas interesantes, ¿no? Para seguir dándole vueltas. Podríamos plantear algunas preguntas epistemológicas. 1. Si el progreso siempre se mide comparativamente y dentro de un contexto, ¿cómo podemos justificar la idea de un progreso científico general a largo plazo, que cruce distintos nichos o paradigmas? ¿Es posible? 2. Si las teorías no son un espejo directo de la realidad, entonces, ¿qué estatus tienen las cosas que postulan? Los electrones, los genes, los campos cuánticos. ¿Qué tipo de realidad tienen? Y 3. Con esta especiación creciente y la posible inconmensurabilidad, ¿cuáles son los límites y las posibilidades reales de la interdisciplinaridad? ¿Es posible una visión científica unificada del mundo o es una quimera? Preguntas potentes, desde luego. La perspectiva de Kuhn nos obliga a ver la ciencia de otra manera. No como un camino recto y único hacia la verdad, sino como una aventura humana, histórica, compleja y, la verdad, fascinante en su propia evolución. Totalmente de acuerdo. Y, bueno, lo que hemos charlado hoy es solo una pincelada del pensamiento de Kuhn. Hay muchísimo más en El camino desde la estructura y, por supuesto, en su gran obra, La estructura de las revoluciones científicas. Así que nada, animamos a quien le interese a seguir profundizando en estas ideas. Son cruciales para entender qué es y cómo funciona el conocimiento científico. Específicamente nos centramos en el capítulo 6. Se titula Consideraciones en torno a mis críticos. Es parte de la sección de comentarios y réplicas. Exactamente. Es un capítulo fascinante porque es Kuhn, digamos, respondiendo cara a cara. Claro. Se enfrenta a las críticas que le llovieron después de la estructura de las revoluciones científicas. A Popper, a Lakatos, a Feyerabend. Gente de peso. Sin duda. Y aquí no solo se defiende, sino que aclara, refina sus ideas sobre los paradigmas, las revoluciones, todo eso. Perfecto. Entonces, la idea hoy es ver cómo Kuhn ajusta sus argumentos frente a esas críticas. Veremos qué dice sobre el cambio científico, la racionalidad. Y la naturaleza misma de la ciencia, sí. Empecemos por una crítica que le hacían mucho, ¿no? Esta idea de que había como dos bandos. Los lógicos, los normativos, como Popper. Hola, Lakatos, sí. Y por otro lado, Kuhn, con un enfoque que veían como meramente descriptivo, histórico, casi sociopsicológico. ¿Es así? Bueno, Kuhn arranca precisamente atacando esa división. Dice que es artificial, al menos en este debate. ¿Artificial por qué? Porque, fíjate, él señala que todos, y se incluye a sí mismo, usan la historia. Todos miran cómo ha funcionado la ciencia en la práctica. Nadie trabaja solo con lógica pura en el aire. Entiendo. Él insiste en que lo descriptivo, cómo la ciencia ha sido, y lo normativo, cómo debería ser para avanzar, están, y usa esta frase, inextricablemente mezclados. O sea que la mezcla la hacen todos, no solo él. Exacto. Dice que la diferencia real no está en si usan historia o no, todos la usan. La diferencia está en las conclusiones normativas que sacan de esa historia. Vale, pero entonces, ¿cómo justifica él sus propias normas? Si parecen salir solo de describir lo que pasó. ¿No podría ser que la ciencia avanzó a pesar de ciertas cosas y no gracias a ellas? Muy buena pregunta.
Kuhn argumenta que la fuerza de su modelo, su justificación normativa, viene de su capacidad para explicar el éxito histórico de la ciencia, Ajá. especialmente cuando la ciencia parece violar las reglas metodológicas que proponían Popper o Lakatos. Él dice, mi modelo explica por qué esas violaciones a veces funcionaron y llevaron al progreso. Entonces, no es solo describir, es describir para entender por qué funcionó. Precisamente. Y rebate la idea de que él es solo sociopsicológico y Lakatos es puramente normativo. Señala que hasta Lakatos habla de la madura sensibilidad del científico cualificado. Que suena bastante sociopsicológico, la verdad. Claro. Kuhn dice que su confianza en su teoría viene de que logra dar sentido, coherencia, a episodios históricos que antes parecían, aberrantes o irrelevantes. Entendido. Pasemos a otro tema espinoso. La elección entre teorías rivales. Especialmente en una revolución científica. Sí, tema central. La visión más clásica, la de Popper, por ejemplo, asumía que se podía comparar usando un lenguaje común, neutro, verdad. Un lenguaje observacional básico. Exacto. Pero Kuhn, y aquí coincide en parte con Feyerabend, dice que tal lenguaje, uno totalmente compartido y neutral entre teorías rivales, simplemente no existe. Pero ojo, Feyerabend concluía que entonces la elección era irracional. Kuhn también. No, ahí se separa de Feyerabend. Kuhn insiste en que sí existen buenas razones para elegir una teoría sobre otra. ¿Pero cómo? Si no hay lenguaje común. Bueno, es que esas buenas razones no se pueden reducir a la lógica formal o a ese lenguaje neutral inexistente. Para entenderlas, dice Kuhn, hay que ver cómo el lenguaje científico se conecta con la naturaleza, cómo se aprende, cómo se transmite en una comunidad. Y aquí es donde entra el famoso concepto de paradigma. Exacto. El paradigma, en sus múltiples sentidos, como logro ejemplar, pero también como toda la matriz disciplinar, creencias, valores, técnicas compartidas, es lo que estructura cómo ven el mundo y cómo hacen ciencia. Vale, si no hay lenguaje neutral y todo depende del paradigma, ¿cómo se comunican los científicos de distintos bandos? ¿Cómo se persuaden? Ahí Kuhn subraya la dimensión sociológica. La elección no es un cálculo lógico individual, es un juicio colectivo. De la comunidad científica. Sí, de la comunidad, guiada por valores que sí comparten, como la precisión, el alcance, la simplicidad, la coherencia. Pero, y esto es crucial, también hay variabilidad dentro del grupo. ¿Variabilidad? ¿En qué sentido? En que distintos científicos, por su personalidad, su formación, su experiencia, pueden ponderar esos valores de forma diferente. Y esa diversidad, dice Kuhn, no es un fallo. No. No, es una fortaleza funcional. Permite que el grupo, como un todo, explore distintas opciones a la vez, sobre todo cuando hay crisis y nadie sabe bien por dónde ir. Interesante. ¿Y cómo encaja aquí la inconmensurabilidad? Siempre suena a que las teorías son, pues eso, que no se pueden medir con la misma vara, incomparables. Es que ese es el malentendido común. Kuhn aclara una y otra vez. Inconmensurable no significa incomparable. Ah, bien. Sí hay comunicación, sí hay persuasión, pero el proceso es complicado. Lo compara a la traducción entre lenguajes muy distintos, que reflejan visiones del mundo diferentes. Como traducir del inglés al Hopi, un ejemplo que usaba Poppers, creo. Sí, pero Kuhn recalca las dificultades que Popper parecía minimizar. No es solo traducir palabras sueltas, es entender cómo la otra teoría estructura el mundo. ¿Cómo cambian los significados? Exacto. Términos clave pueden cambiar de significado o incluso de referente. El ejemplo clásico que él usa es mezcla y compuesto antes y después de la teoría atómica de Dalton. Significan cosas distintas. Se refieren a cosas distintas en el mundo. Entiendo. Entonces la comparación no se da en un terreno neutral. No. Se da a través del diálogo, apelando a esos valores compartidos que mencionamos, y sobre todo a la capacidad relativa de cada teoría para resolver enigmas, los famosos puzzles científicos. Es más como una persuasión razonada que una prueba lógica formal. Mucho más. Y aprender la nueva teoría implica, en parte, aprender a ver el mundo de otra manera. Cambia la percepción. Y esa idea de aprender a ver conecta con lo que Kuhn dice sobre cómo se aprende la ciencia, ¿no? Justamente. Critica esa idea de que uno primero aprende la teoría de forma abstracta y luego la aplica para resolver problemas. Que es como a veces sentimos que funcionan las clases, ¿no? Puede ser,
Pero Kuhn dice que no es así como funciona realmente el aprendizaje profundo. Argumenta que resolver problemas, los ejemplares que encuentras en los libros de texto, es fundamental para aprender el lenguaje de la teoría. O sea, haciendo problemas aprendes qué significan los términos. Exacto. Y aprendes el conocimiento sobre la naturaleza que está implícito en ese lenguaje. Pone el ejemplo de F es igual a ma. La segunda ley de Newton. Sí. Dice que no es una ley lista para aplicar sin más. Es un esquema. Hay que aprender a concretarla de formas muy diferentes para cada tipo de problema físico. Un péndulo, un planeta, un resorte. Y al hacer eso es que entiendes qué es fuerza, qué es masa, qué es aceleración en el mundo newtoniano. Precisamente, aprendes cómo esos conceptos se conectan con el mundo real. Es un proceso similar, dice él, a cómo aprendemos nuestro idioma materno. ¿Cómo? Mediante ejemplos, por ostensión. Nos señalan perros y gatos y aprendemos a agruparlos por semejanza y desemejanza. Adquirimos esas relaciones de parecido y diferencia que estructuran cómo vemos el mundo mucho antes de poder dar una definición abstracta de perro o gato. Es impresionante cómo conecta todo. Historia, sociología, lenguaje, hasta cómo aprendemos. Todo para defender su visión de la ciencia frente a las críticas. La verdad es que sí. Te obliga a pensar la ciencia, su progreso, su racionalidad, de una forma mucho más compleja, más matizada. Nos deja con tarea para pensar, sin duda. Totalmente. Y nos deja con preguntas epistemológicas de fondo, creo yo, muy importantes para seguir reflexionando. A ver, ¿cuáles destacarías? Bueno, podríamos pensar en tres. Primero, si aceptamos que no hay un lenguaje neutral para comparar paradigmas inconmensurables, ¿en qué se basa entonces la objetividad del conocimiento científico a largo plazo a través de las revoluciones? ¿Cómo hablamos de progreso real? Buena pregunta. La segunda. Segunda, ¿qué peso tienen realmente los factores sociológicos, los valores compartidos por la comunidad, en la dinámica del cambio científico? ¿Cuánto pesan frente a, digamos, la pura evidencia empírica o la coherencia lógica? Es un equilibrio. ¿Y la tercera? Tercero, si aprender una teoría implica, como dice Kuhn, adoptar una nueva forma de percibir el mundo mediada por el lenguaje, ¿qué implicaciones tiene esto para la relación entre nuestras teorías científicas y la realidad misma? ¿Hasta qué punto nuestras teorías tocan la realidad independiente? Preguntas fundamentales. Dan para mucho más. Sin duda. Y la obra tardía de Kuhn, justamente lo que se recoge en El camino desde la estructura, sigue explorando estas tensiones. Así que hay más tela para cortar. Muchísima. Hablamos del capítulo 7, ¿eh? Cambio de teoría como cambio de estructura. Comentarios sobre el formalismo de Snead. Es parte de su libro El camino desde la estructura. Un texto fascinante, sí señor. Y es muy interesante porque vemos a Kuhn, ya años después de la estructura de las revoluciones científicas, discutiendo con intentos de formalizar sus ideas sobre el cambio científico, usando lógica, teoría de conjuntos. Exactamente. Es un ensayo de 1976, donde Kuhn se enfrenta, digamos, al formalismo estructuralista de Joseph Snead, que Wolfgang Stegmüller estaba popularizando mucho en Europa. Ajá. Y lo curioso es que Kuhn, él no venía de ese palo formalista, no. Pero se metió a aprender teoría de conjuntos para poder evaluar si esta gente, si Snead y Stegmüller, captaban bien lo que él había sacado de la historia de la ciencia. O sea que nuestra misión hoy es desentrañar un poco cómo Kuhn valora y también critica este formalismo, ¿no? Cómo lo usa para refinar su propia visión. Esa es la idea. Y parece que algo le gustó, porque Kuhn mismo dice que Stegmüller, acercándose a través de Snead, lo entendió mejor que otros filósofos. A ver, ¿qué fue lo que apreció? Bueno, principalmente, Kuhn celebró que el enfoque de Snead ponía el foco en las aplicaciones de una teoría. O sea, en cómo se usa, cómo se enseña. Ah, la parte práctica. Eso es. Algo que los formalismos lógicos anteriores, solían dejar de lado. Snead distingue, simplificando un poco, entre los sistemas a los que potencialmente se aplica una teoría, los MPP. Luego, aquellos donde las leyes efectivamente se cumplen, los MUP. Y un paso clave, ¿cómo metes los conceptos teóricos propios de esa teoría a los sistemas potenciales? O sea, pasar de MUP a MUP. Entiendo. Y este último paso le gustó a Kuhn porque reflejaba el aprendizaje real de la ciencia.
¿sabes? Resolver problemas concretos, encontrar nuevas aplicaciones, la creatividad ahí. Tiene sentido. Pero la joya de la corona para Kuhn fueron las ligaduras. Las ligaduras, ¿qué son exactamente? Imagínalas como, bueno, no solo las ecuaciones, sino las restricciones, las conexiones que unen distintas aplicaciones de una misma teoría. ¿Ok? Aseguran la coherencia. Piensa en cómo aplicas F igual a ma consistentemente a un péndulo, a un plano inclinado, a los planetas. Esas conexiones implícitas son las ligaduras. Ya veo. Y son cruciales para dar significado empírico a los términos teóricos, como fuerza o masa, y para definir la teoría en sí. Claro, no es solo la fórmula abstracta. Exacto. Y esto, para Kuhn, conectaba de lleno con su idea de los ejemplares. Esos problemas modelo resueltos que te enseñan a usar la teoría. SNID, de alguna forma, representaba una teoría como un conjunto de aplicaciones unidas por leyes y ligaduras. Entendido. ¿El formalismo captaba esa dimensión práctica entonces? ¿Y cómo abordaba el cambio científico? Aquí es donde se pone interesante, ¿no? Aquí se pone bueno, sí. El formalismo distinguía dos tipos de cambio. Primero, cambios dentro de un núcleo teórico fijo. El núcleo teórico. Sí, digamos el corazón matemático y las ligaduras esenciales de la teoría. Cambiar dentro de eso significa encontrar nuevas aplicaciones, refinar las que ya tienes. Ah, eso suena... A la ciencia normal de Kuhn. Exacto. El trabajo de todos los días, resolver enigmas sin cuestionar el marco. Kuhn vio ahí un reflejo perfecto. ¿Y el segundo tipo de cambio? El segundo era cambiar el núcleo teórico mismo, o sea, tocar las leyes fundamentales, las ligaduras centrales. Una revolución. Eso sugirieron Kuhn y Stegmüller, ¿sí? Que ese cambio de núcleo podría ser el correlato formal de las revoluciones científicas. Parece un esquema bastante coherente con las ideas de Kuhn, pero, conociéndolo, seguro que encontró problemas o no. Rara vez aceptaba algo sin más. Ah, claro que sí, le puso sus peros. Identificó dos grandes problemas de demarcación, como él los llamó. A ver. Primero, la distinción entre términos teóricos y no teóricos. Smith la necesitaba para su formalismo, pero Kuhn la veía muy rígida. ¿En qué sentido? Bueno, se preguntaba, ¿la fuerza es siempre un término teórico o depende del contexto? Quizás es no teórica en estática simple, pero teórica en dinámica compleja. Claro, depende de qué más estés usando. Exacto. Kuhn propuso relativizar la teoricidad. Un término sería teórico en una aplicación si necesitas usar las ligaduras de la teoría para medirlo o determinarlo ahí. Incluso sugirió que quizás las ligaduras son conceptualmente más básicas que esa distinción teórico-no teórico. Interesante. ¿Y el segundo problema de demarcación? Era distinguir el núcleo, lo intocable de la teoría, de sus expansiones, lo que sí puedes modificar. Entiendo, para saber si es ciencia normal o revolución. Justo. Pero Kuhn advirtió, ojo con la circularidad. ¿Cómo sabes qué es núcleo y qué es expansión? Lo decidimos mirando hacia atrás, cuando ya sabemos cómo terminó la historia. Claro, es fácil decirlo a posteriori. ¿Por qué F igual a ma es núcleo de la mecánica clásica y la ley de Hooke para resortes es solo una expansión? Kuhn sugirió que lo del núcleo tiene que ver con elementos constitutivos de la tradición, casi como definiciones implícitas, pero que fijarlo formalmente antes de que ocurra el cambio era muy problemático. Son cuestionamientos fuertes a la capacidad del formalismo para capturar la ciencia en vivo, ¿no? Definitivamente. Y esto nos lleva inevitablemente a su concepto más famoso y debatido, la inconmensurabilidad. ¿Cómo choca esto con la idea de Smith de reducir una teoría vieja a una nueva? Ahí está el nudo gordiano, como decís. Kuhn siempre aclaró, inconmensurabilidad no es incomparabilidad total. Cierto, él insistía en eso. Sino que falta un lenguaje común neutro para una traducción completa y sin pérdidas entre las teorías pre- y post-revolución. Stegmüller esperaba que la noción formal de reducción de Smith, mostrar que la teoría vieja es un caso límite de la nueva, resolviera esto. Tenía sentido la esperanza, ¿no? Sí, pero Kuhn argumentó que la propia definición de reducción de Smith ya presupone una traducibilidad que la inconmensurabilidad justamente niega. Ah, ¿cómo? El formalismo asume que puedes mapear los conceptos y el dominio de aplicación de la teoría vieja sobre una parte de la nueva, de forma limpia. Pero Kuhn dice, no, las revoluciones cambian el paisaje conceptual. Su ejemplo clásico es la química.
No puedes traducir perfectamente el lenguaje flogístico, de principios y cualidades al de Lavoisier con pesos atómicos y elementos. Los conceptos mismos son distintos. Claro, no hay una correspondencia uno a uno. Exacto. E incluso en física, que parece más fácil, como al reducir la mecánica newtoniana a la relatividad. Sí, los cálculos coinciden a bajas velocidades, pero operan con nociones de espacio, tiempo, masa, que son fundamentalmente distintas. Son núcleos, ligaduras, cinemáticas diferentes. Entiendo. La matemática puede coincidir en un límite, pero los conceptos subyacentes no son los mismos. Eso es. Y el punto crucial para Kuhn es este. La teoría reducida que obtienes con el formalismo no es la teoría newtoniana real, la histórica que usaban Newton o Laplace. Es una versión reconstruida, ajustada, restringida a posteriori para que encaje. Una versión limpiada para la foto. Algo así. Y ese cambio en cómo se entienden y aplican los conceptos, que se basa en relaciones de semejanza que se aprenden y que cambian radicalmente en una revolución, eso es la inconmensurabilidad para Kuhn. Y el formalismo, al reconstruir, no la elimina, simplemente la pasa por alto. ¡Qué fascinante análisis! Hemos visto cómo Kuhn, en este capítulo 7 de El camino desde la estructura, usa este diálogo con el formalismo de Smith, no para rechazarlo de plano, sino para afinar su propia comprensión de la ciencia normal, las revoluciones y sobre todo esta espinosa cuestión de la inconmensurabilidad. Y a la vez muestra los límites de un enfoque puramente formal. Exactamente. Es un ejercicio de clarificación mutua, diría yo. Y nos deja con preguntas importantes para seguir pensando, muy pertinentes para quienes estudian estos temas. A ver, lancemos algunas. Si aceptamos que la estructura formal, el núcleo, las ligaduras, ayuda a definir los conceptos científicos, entonces un cambio revolucionario en esa estructura ¿es solo un cambio en nuestra descripción del mundo o implica también de algún modo un cambio en el mundo que la ciencia nos permite describir? Profunda esa. Otra. Si no hay un lenguaje perfectamente neutral entre teorías inconmensurables, ¿qué criterios racionales nos quedan para juzgar que una teoría representa un progreso sobre otra? ¿Basta decir que resuelve más enigmas, como sugería Kuhn? ¿O necesitamos algo más? Buena pregunta. Y una tercera. Esta distinción entre el núcleo fijo y las expansiones modificables refleja una división real que los científicos sienten o usan en su trabajo diario. ¿O es más bien una herramienta que nosotros, los analistas, construimos después para darle sentido a la historia? Preguntas que sin duda abren nuevas discusiones en filosofía de la ciencia. Este diálogo de Kuhn con sus críticos formalistas realmente muestra su búsqueda incansable por entender la dinámica científica real. Una búsqueda que continuó en otros ensayos. Exacto. Nos vamos a centrar en el capítulo 8, que se titula La metáfora en la ciencia. Es del libro El camino desde la estructura, de Thomas Kuhn. Un libro que, recoge ensayos suyos escritos entre 1970 y 1993, más o menos. El objetivo que tenemos hoy es, desentrañar un poco cómo ve Kuhn esto de la metáfora. Porque él no la ve solo como una figura literaria, ¿verdad? Sino como algo fundamental en cómo se construye y se aprende la ciencia. Yo creo que es una visión muy útil para entender cómo funcionan de verdad las teorías, los conceptos científicos. A ver, vamos a desgranarlo. Exacto. Es que Kuhn arranca con esa idea de la metáfora como interacción que popularizó Max Black, otro filósofo. La idea clave aquí no es solo que la metáfora señale parecidos que ya existen, ¿sabes? Sino que muchas veces la metáfora crea esas semejanzas, o al menos nos obliga a verlas, a construirlas, para poder entender algo nuevo. Y Kuhn ve ahí un paralelismo, crucial con cómo usamos los términos en ciencia. Piensa en conceptos como masa, por ejemplo, o electricidad, o incluso algo que parece más sencillo, como pájaro. No los aprendemos con una lista cerrada de criterios, ¿no? De si cumple A, B y C, entonces es un pájaro. Su aplicación es más fluida, más parecida a cómo funciona una metáfora, ¿sí? Con cierta, indefinición al principio. Entiendo. O sea, eso me cuadra para términos teóricos, ¿no? Como masa. Pero Kuhn llega a decir que esto se aplica incluso a conceptos que parecen, más de observación directa, como pájaro o juego. Justo ahí está el punto interesante. Kuhn defiende que este proceso, que es parecido al metafórico, es fundamental no solo para los grandes términos teóricos, sino también para lo que llamamos términos de clase natural o de observación, como pájaro, como juego.
Y fíjate, no solo cuando se inventa un término nuevo para la ciencia, sino también en cómo cada uno de nosotros, cada generación, aprende a usar los términos que ya existen. Vale, pero entonces, si no hay definiciones estrictas, ¿cómo se establece la conexión? O sea, ¿cómo sabemos a qué se refiere la palabra pájaro en el mundo? ¿Cómo se fija esa referencia? Muy buena pregunta. Aquí es donde Kuhn critica un poco a las teorías filosóficas que se quedan en lo abstracto, en buscar un acceso puramente lógico. No, él reivindica la importancia de algo muy básico, la ostensión, el acto de señalar. Decimos, mira, eso es un pájaro. Y luego, eso también es un pájaro. Pero claro, aquí hay una diferencia con un nombre propio. Si digo, ese es Juan, bueno, con una vez puede bastar. Pero para un término de clase como pájaro, juego o átomo, necesita señalar varios ejemplos dentro de la categoría. Pues un gorrión, un pingüino, un águila, todos son pájaros. Y esto es crucial. También tienes que señalar ejemplos fuera, para marcar los límites, ¿entiendes? Ah, claro. Por ejemplo, decir un murciélago no es un pájaro, aunque vuele. O una pelea callejera no es un juego, aunque haya competencia. Es esta yuxtaposición, este contraste entre ejemplos y contraejemplos, lo que nos fuerza a buscar, a identificar, las similitudes que importan, las que definen la categoría. Entonces, a ver si lo sigo. Este proceso de aprender mostrando, comparando, contrastando, eso es ya, para Kuhn, un proceso metafórico en sí mismo. Exactamente, ese es el núcleo de su argumento. Al poner juntos ejemplos diversos, como un gorrión y un pingüino para la categoría pájaro, pues nos vemos obligados a construir un espacio de características relevantes, a crear, en cierto sentido, esas similitudes que nos permiten agruparlos. Y eso es análogo, dice Kuhn, a cómo interpretamos una metáfora explícita. Si decimos Aquiles es un león, buscamos las correspondencias, ¿no? Valentía, fuerza. Pues fijar la referencia de un término de clase es también un acto, digamos, metafórico. Es estructurar el mundo a través del lenguaje. Es fascinante, la verdad, y esto nos lleva, claro, a las metáforas que sí son más explícitas en ciencia. El ejemplo típico es el átomo de Bohr, ¿no? Comparado con un sistema solar en miniatura. Que a veces se dice, bueno, eso era solo una ayuda para enseñar que luego se supera. Sí, es un comentario habitual. Pero Kuhn argumenta que incluso cuando esas metáforas iniciales se puren o se sustituyan por modelos más formales, matemáticos, esos modelos a menudo siguen funcionando de una manera parecida a la metáfora. No los tomamos como una descripción literal, ¿sabes?, sino como herramientas. Herramientas para explorar parecidos y diferencias con otros sistemas que conocemos mejor. Y son esenciales para que la teoría avance. Piensa que sin un modelo del átomo, aunque sea simplificado, ni siquiera podrías escribir la ecuación de Schrödinger para él. O sea, que esa exploración de analogías, de semejanzas y diferencias, sigue siendo vital en la ciencia, incluso con modelos muy abstractos. Entendido. Entonces, si tanto el aprendizaje de conceptos básicos como el uso de modelos científicos avanzados tienen esta raíz metafórica, esta idea de crear similitudes, ¿qué significa esto para la idea más, digamos, tradicional de la ciencia? Esa idea de que la ciencia va descubriendo la estructura real del mundo como si estuviera cortando la naturaleza por sus costuras, ¿no? Pues esa es la gran implicación, claro. Kuhn sugiere que esa visión es demasiado simple. Él analiza los grandes cambios de teoría, las revoluciones científicas como la copernicana, y lo que ve no es solo que añadamos información. Lo que ocurre es que se reorganizan las categorías fundamentales. De repente la Tierra entra en la categoría planeta, la Luna, que antes quizás lo era, sale. Los objetos se redistribuyen en nuevas familias naturales, por así decirlo, y esto sugiere que esas costuras de la naturaleza no son fijas, no son obvias, dependen en parte del sistema conceptual que estemos usando. Así que Kuhn propone una visión más dinámica. El mundo que la ciencia describe es en parte un producto de una especie de acomodación mutua. Una acomodación entre nuestra experiencia y el lenguaje que usamos para ordenarla. Un lenguaje que, como hemos visto, se estructura mediante estos procesos metafóricos. Es menos como encontrar un mapa que ya existe y más como ir dibujándolo a medida que exploramos. ¿Entiendes? Sí, es una perspectiva muy, muy profunda, que realmente te hace repensar cómo funciona la ciencia. Y nos deja con preguntas, claro. Efectivamente. Nos deja con mucho que pensar. Por ejemplo, podríamos plantearnos, para seguir dándole vueltas, primero,
Si nuestro aprendizaje más básico de conceptos ya tiene este componente metafórico de crear similitudes, ¿hasta qué punto nuestra forma de ver la realidad está inevitablemente moldeada por estas estructuras del lenguaje, por estos conceptos que hemos heredado o construido? Estructuras que, bueno, quizás podrían haber sido distintas, ¿no? Y segundo, si los modelos científicos, como dice Kuhn, funcionan metafóricamente, no como fotos literales de la realidad, entonces, ¿cómo entendemos que tengan éxito? ¿Qué quiere decir que un modelo es verdadero o que se ajusta a la realidad, si su función principal es más bien explorar analogías útiles? Son preguntas fundamentales. Desde luego, abren un campo enorme para la reflexión sobre qué es el conocimiento, sobre la epistemología. Sin duda, la obra de Kuhn y este análisis de la metáfora que hemos visto hoy sigue siendo increíblemente estimulante. Hablamos del capítulo 9, racionalidad y elección de teorías. Exacto, del libro El camino desde la estructura, de Thomas S. Kuhn, Un ensayo que además tiene su origen en una presentación homenaje a Carl Hempel. lo cual ya nos da una pista de la conversación intelectual que hay detrás, ¿no? Totalmente. La pregunta central que aborda Kuhn aquí es, bueno, ¿cómo podemos decir que los criterios que usan los científicos para elegir teorías son realmente racionales? Es una pregunta fuerte. Y nuestro objetivo hoy es desgranarla, ofrecer una mirada profunda, pensando en un nivel de análisis universitario. Perfecto. Y el punto de partida es justamente esa relación Kuhn-Hempel. Ambos coinciden en algo básico, ¿En qué? en que para evaluar la racionalidad de los criterios de elección, primero hay que tener claro cuáles son los objetivos de la ciencia. ¿Qué busca? Claro, tiene sentido. ¿Y qué proponía Kuhn inicialmente? Bueno, su primera idea era que el objetivo es maximizar la resolución de rompecabezas. La ciencia como una actividad de resolver problemas específicos. Entiendo. Y entonces, criterios como la exactitud, la simplicidad, serían solo herramientas para eso. Exacto. Medios para ese fin. Elegir mal, o sea, irracionalmente, sería optar por una teoría menos eficaz para resolver esos rompecabezas, sin una buena razón. Pero Hempel le da una vuelta, ¿no? Sí, Hempel sugiere algo sutilmente distinto. Dice que esos desiderata, las características deseables, exactitud, alcance, simplicidad, coherencia, no son solo medios, Ajá. sino que constituyen los objetivos mismos de la ciencia. El fin es, digamos, lograr una visión del mundo más completa, sistemática, que explique y prediga mejor. Ah, vale. Eso cambia la perspectiva. Entonces, si esos son los objetivos, elegir la teoría que mejor los cumple es, pues, racional casi por definición. Justamente. Es lo que se llamó la justificación casi trivial. Es racional hacer lo que define la propia actividad como exitosa. Suena lógico, pero Hempel mismo le encontró pegas, ¿verdad? Claro. El propio Hempel señaló que, bueno, esto puede sonar un poco a tautología, como decir, es bueno hacer lo bueno. Además, no resuelve de fondo el problema de la inducción, el por qué confiamos en que esas características nos llevarán a teorías verdaderas o más útiles en el futuro. Y queda la pregunta, ¿por qué esa descripción de los objetivos de la ciencia es la correcta y no otra? Exacto. Y ahí es donde Kuhn entra a defender su postura, pero recurriendo a sus propias herramientas conceptuales. Aquí conecta con sus ideas más conocidas, imagino. El famoso holismo local. Precisamente. Kuhn argumenta que no aprendemos los términos científicos clave de forma aislada. ¿Cómo sería eso? Dame un ejemplo. Piensa en fuerza y masa en Newton. No aprendes qué es fuerza por un lado y masa por otro, y luego ves cómo se relacionan. Claro, aprendes F igual a MA. Exacto. Los términos y la ley vienen juntos, se definen mutuamente, digamos, dentro de ese marco newtoniano. No puedes definir bien fuerza sin la segunda ley y sin masa. Y eso lleva a la idea de necesidad relativa al lenguaje, ¿cierto? Correcto. Leyes como F igual a MA se vuelven casi necesarias dentro de ese lenguaje. Si un experimento parece contradecirla, No es solo que la ley falle. es que los conceptos mismos de fuerza y masa, tal como los entendíamos, empiezan a fallar. Podría necesitarse un ajuste en el propio lenguaje, un cambio local. Fascinante. ¿Y cómo lleva esto Kuhn al término ciencia? Pues aplica una lógica similar. Argumenta que aprendemos qué es ciencia no por una definición aislada, sino por cómo se relaciona y contrasta con otras cosas.
arte, filosofía, ingeniería. Forman como un campo semántico, una red de conceptos. Justo. Y ciencia ocupa un lugar en esa red definido por ciertas características, que son justamente los desiderata. Busca exactitud, predicción, generalidad, coherencia. Entonces, identificar algo como ciencia ya implica reconocer que, al menos en general, comparte esas características. Exacto. Y aquí la justificación casi trivial de Hempel recupera fuerza, pero con un matiz kuhniano. A ver, Negar que algo llamado ciencia deba aspirar a cumplir esos desiderata sería para Kuhn como romper las reglas del juego del lenguaje en el que todos participamos. sería casi como contradecirse, ¿no? Salirse de ese acuerdo tácito sobre qué entendemos por ciencia. Justamente, la racionalidad de usar esos criterios no viene de una lógica externa, sino de la estructura misma de nuestro lenguaje y nuestra comprensión compartida de la actividad científica. Es una visión muy potente. La racionalidad queda anclada en la práctica y el lenguaje de la comunidad. Así es. Y esto nos devuelve al problema de la inducción, pero de una forma nueva. ¿Cómo? Kuhn no pretende justificar la inducción desde fuera. Más bien, sugiere que términos como racionalidad o justificación ya implican en nuestro lenguaje la idea de aprender de la experiencia. O sea, la inducción está como incorporada en lo que llamamos ser racional. Exacto. El problema no es tanto demostrar que la inducción funciona, sino explicar cómo es posible que este sistema lingüístico y conceptual, que da por sentado que aprender de la experiencia es racional, sea viable y funcione en la práctica. Es un giro interesante. La justificación se vuelve más interna, más pragmática quizá. Podría decirse así. Es entender la viabilidad del juego del lenguaje científico. Bueno, creo que hemos cubierto los puntos centrales de este denso capítulo. Antes de cerrar, ¿qué preguntas nos deja este análisis para seguir pensando? Yo propondría un par. Primero, si los criterios, los desiderata, son parte del significado de ciencia en nuestro lenguaje, ¿cómo podemos criticarlos o cambiarlos racionalmente? ¿No sería solo cambiar de tema, redefinir ciencia? Buena pregunta. ¿Cómo evoluciona algo que parece definitorio? Y una segunda, pensando en el holismo y la dependencia del lenguaje. ¿Qué pasa con la comparación entre teorías de paradigmas muy distintos? ¿Es posible una comparación realmente objetiva si los lenguajes son tan diferentes? Es la cuestión clásica de la inconmensurabilidad. Sí, y una tercera, quizás. Si la racionalidad de aprender de la experiencia es interna a nuestro juego de lenguaje, ¿qué significa eso para buscar un fundamento último del conocimiento? ¿Nos quedamos solo con que funciona? Preguntas profundas, sin duda, reflejan la complejidad del pensamiento de Kuhn. Sí. Lo central de este capítulo es esa conexión profunda entre racionalidad, lenguaje y las normas compartidas que definen a la ciencia. Y nos deja reflexionando sobre el persistente problema de la inducción y los límites de nuestra capacidad para justificar el conocimiento. Exactamente. Esperamos que esta exploración haya sido útil y estimulante. Y por supuesto, invitamos a quienes nos escuchan a seguir profundizando en la obra de Thomas Kuhn. Y concretamente vamos a centrarnos en el capítulo 10. El que titula Las ciencias naturales y las humanas. Un texto que tiene su origen en una mesa redonda de 1989. Eso es. Y Kuhn arranca con algo muy personal. ¿No? Una anécdota, una perplejidad de sus inicios. Efectivamente. Cuenta cómo, hace 40 años, cuando estaba desarrollando sus ideas sobre la ciencia natural, leía a autores como Max Weber o Ernst Cassirer. Y encontraba en sus descripciones de las ciencias sociales cosas que le sonaban, que resonaban con su propia visión de las físicas. Efectivamente. Afirma que Kuhn advierte en ellos el espíritu de inducción con el que supuestamente respondían los campos científicos a hechos y preguntas que no eran científicos ni cerrados. Exacto. Pero lo que le desconcertaba, y mucho, era que estos mismos autores luego concluían, de forma muy enfática, no, las ciencias naturales son otra cosa, completamente diferentes. Volviendo casi a una visión más como positivista, ¿verdad? Esa idea de buscar leyes objetivas, universales, sin interpretación, justo lo que Kuhn intentaba superar. Precisamente. Y esa, tensión inicial es la que marca todo el capítulo. El meollo del asunto es la réplica de Kuhn a Charles Taylor.
A su ensayo Interpretation and the Sciences of Man, que fue muy influyente. Muy influyente, sí. Kuhn admiraba el trabajo de Taylor, eso lo deja claro, pero discrepaba profundamente en cómo trazar esa línea divisoria entre ciencias naturales y humanas. Ahora, expliquemos primero la postura de Taylor, tal como la ve Kuhn. Para Taylor, las acciones humanas son básicamente como textos, ¿no? Algo así. Necesitan interpretación, una hermenéutica, para descifrar su significado. Y esa interpretación varía con la cultura, porque la conducta humana tiene intencionalidad. Vale. Y en cambio los fenómenos naturales. Taylor menciona ejemplos como dibujos en rocas, cristales de nieve o los cielos. Esos, para Taylor, carecen de ese tipo de significado intencional. Son, por así decirlo, absolutos, iguales para todas las culturas. Menciona explícitamente a japoneses y nosotros mirando los mismos cielos. Exacto. Y por tanto, no requerirían hermenéutica para su estudio científico. Serían datos brutos, podríamos decir. Y aquí es donde Kuhn entra con fuerza, ¿no? Utilizando precisamente el ejemplo de los cielos. Justo ahí. Kuhn sostiene algo que de entrada suena, bueno, chocante. Nuestros cielos no son los mismos que los de los antiguos griegos. Claro, uno piensa, ¿pero cómo? Las estrellas, los planetas, ¿no estaban ahí igual? Físicamente sí, claro. Pero Kuhn apunta a las taxonomías. Es decir, a cómo cada cultura agrupa los objetos celestes en distintas clases, en distintas categorías. Ahí está la clave. Detállanos esas diferencias, que son muy ilustrativas. Pues mira, para los griegos, el Sol y la Luna pertenecían a la categoría de planetas, junto con Júpiter o Marte. Cosa que hoy nos parece rarísima. Los separamos totalmente. Sol es estrella, Luna es satélite, los otros son planetas. Efectivamente. O la Vía Láctea. Para nosotros es un conjunto de estrellas lejanísimas, no, pues para ellos se clasificaba junto a fenómenos meteorológicos. Como el arco iris o las estrellas fugaces. Exacto, lo que llamaban meteoros. Entonces, lo que era semejante en un sistema conceptual era diferente en el otro. Los esquemas de semejanza y diferencia han cambiado, y de forma sistemática. Vale, pero alguien podría decir, bueno, esos son solo creencias distintas sobre los mismos objetos que estaban ahí. Kuhn anticipa esa objeción y argumenta que los conceptos mismos, ya sean naturales o sociales, son patrimonio de una comunidad. Se transmiten, a veces se modifican. Y aprender un concepto no es simplemente interiorizar una definición con condiciones necesarias y suficientes. En eso, curiosamente, coincide con Taylor. Sí, ambos rechazan esa visión clásica del aprendizaje conceptual. La divergencia gorda viene después. ¿Dónde exactamente? Cuando Taylor afirma que los conceptos sociales como negociación o democracia de alguna manera conforman el mundo social. Existen porque tenemos esos conceptos. Vale. Pero dice que los conceptos naturales como planeta o átomo no conforman el mundo natural. Este existiría igual sin nuestros conceptos. Ah, esa es la asimetría que Kuhn rechaza. Exacto. Kuhn dice, ojo, que la dificultad de señalar o identificar un ejemplo de un concepto, sea planeta o negociación, es parecida en ambos dominios. ¿En qué sentido? Pues, apoyándose en ideas de filósofos como Huygens, explica que para señalar informativamente algo, por ejemplo, ese planeta, necesitas poder reidentificarlo en otras ocasiones, y eso presupone que ya posees el concepto clasificador planeta. Claro. El ejemplo de Hespero y Fósforo es genial para esto, ¿no? Buenísimo. Saber que Hespero, la estrella vespertina, y Fósforo, la matutina, eran el mismo objeto requirió entenderlos bajo el concepto planeta en el sentido antiguo, cuerpo errante. Entonces, el aprendizaje por ejemplos, el señalar cosas, necesita ya el concepto previo, tanto en ciencias naturales como en sociales. Ambos dependen de una cultura, de su transmisión. Exacto. Y esto conecta directamente con sus ideas anteriores sobre la inconmensurabilidad entre paradigmas, ¿recuerdas? Sí, la idea de que tras una revolución científica se vive en mundos diferentes. Pues eso. Comprender los conceptos de otra cultura científica pasada requiere interpretación hermenéutica. No puedes simplemente traducir término a término. Así que, en resumen, para Kuhn, la diferencia entre los cielos griegos y los nuestros está en el vocabulario conceptual. Y para entender esa otra visión, necesitamos hermenéutica similar a la que usa un historiador o un antropólogo. No hay datos brutos a los que apelar sin más. Justo. Pero, ojo, esto no significa que Kuhn diga que las ciencias naturales y las humanas son iguales al final del día. Él reabre la cuestión, pero para proponer una nueva línea divisoria. Interesante. ¿Y cuál sería esa nueva línea? Pues mira, dice, las ciencias naturales,
¿vale? Parten de una base hermenéutica, entender el paradigma heredado. Pero una vez establecido ese paradigma, se dedican sobre todo a la ciencia normal. Que es esa actividad de resolver rompecabezas, enigmas, dentro del marco aceptado. Exacto. Y esa actividad, la ciencia normal, no es fundamentalmente hermenéutica o interpretativa en el sentido que le da Taylor a la interpretación de acciones humanas. ¿Y las ciencias humanas? Al menos como las ve Taylor. Esas parecen ser fundamentalmente interpretativas. Su objetivo principal es comprender la conducta, el significado, no necesariamente descubrir leyes predictivas al estilo de la física. Y hay otra diferencia que apunta Kuhn sobre las revoluciones, ¿no? Sí, dice que los cambios de paradigma en ciencia natural suelen ser resultados no buscados, como subproductos de intentar resolver anomalías dentro de la ciencia normal, mientras que en muchas ciencias humanas, proponer nuevas interpretaciones, nuevos marcos conceptuales, es a menudo el objetivo explícito del trabajo. Entiendo. Entonces, ¿la diferencia clave no estaría tanto en si se usa o no la interpretación, porque en cierto modo se usa en ambas para entender los marcos conceptuales, sino en la existencia y el predominio de esa fase larga de ciencia normal, no hermenéutica, resolviendo enigmas? Esa es la conclusión tentativa a la que llega Kuhn. Y se pregunta, de forma abierta, si las ciencias humanas podrían desarrollar paradigmas sólidos que permitan ese tipo de ciencia normal estable. ¿Y qué responde? ¿Se moja? Se mantiene un poco indeciso, pero ofrece dos observaciones finales. Primero, dice que no hay ningún principio a priori que lo impida. Recuerda cómo se argumentó en el pasado contra la posibilidad de una ciencia normal para la química o la biología. Y mira ahora. Quizás ya esté ocurriendo, dice, en algunas áreas de la economía o la psicología. Podría ser. Pero, por otro lado, y este es un argumento fuerte en contra, señala la falta de estabilidad del objeto de estudio en muchas ciencias humanas. Los sistemas sociales, políticos, culturales cambian constantemente, a veces muy rápido. Claro, no es como estudiar, qué sé yo, la gravedad, que parece bastante estable. Exacto. Si el mundo que estudias cambia sin parar, quizás necesites una reinterpretación hermenéutica continua, y eso impediría el asentamiento de una ciencia normal duradera. Ahí, sugiere Kuhn, podría estar la diferencia fundamental que buscaba Taylor, pero por razones distintas a las que él dio. Es una reflexión muy profunda, la verdad. Cambia el foco del debate. Ya no es solo si hay interpretación o no, sino cómo se estructura la práctica científica, si hay periodos estables de resolución de enigmas o no. Sin duda. Y nos deja, como siempre con Kuhn, con preguntas epistemológicas potentes para seguir dándole vueltas. ¿Cuáles destacarías? Pues, a ver, se me ocurren al menos tres. Primero, si hasta los conceptos científicos naturales tienen esta dependencia histórica y cultural, ¿cómo podemos sostener la idea tradicional de objetividad o de progreso acumulativo en la ciencia? Es una pregunta clásica sobre Kuhn, pero este texto le da un matiz nuevo. Cierto. La segunda. Segundo, ¿es realmente la estabilidad o inestabilidad del objeto de estudio el factor clave que marca la diferencia metodológica y la posibilidad de tener ciencia normal entre disciplinas? ¿O hay otros factores? Buena pregunta. ¿Y la tercera? Y tercero, casi una pregunta normativa. ¿Deberían las ciencias humanas aspirar a modelos de ciencia normal basados en paradigmas estables? ¿O al hacerlo perderían precisamente su enfoque esencial en el significado, en la interpretación contextual, que quizás es lo que las define? Preguntas cruciales, desde luego. La perspectiva de Kuhn sobre esta relación entre ciencias naturales y humanas, como acabamos de ver en este capítulo 10, pues, desafía muchas concepciones habituales y nos abre caminos nuevos para entender cómo se construye el conocimiento. Totalmente. Es un autor que siempre te hace pensar. Específicamente vamos a ver el capítulo 11, el epílogo, de su libro El camino desde la estructura. Es muy interesante porque acá Kuhn, ya años después de su gran libro, vuelve sobre sus ideas, las revisa. Exacto. Es como si Kuhn se pusiera a charlar con sus críticos, pero también consigo mismo, ¿no? Refina muchos conceptos clave sobre cómo cambia la ciencia. Se mete fuerte con el tema del lenguaje, cómo aprendemos los conceptos científicos. Y bueno, ¿qué nos dice eso sobre la historia de la ciencia? Parte de una común insatisfacción, ¿verdad?, con las teorías clásicas del significado, como que sentía que no explicaban bien cómo los científicos usan las palabras en la práctica. Así es, menciona Hempel esa idea de aprender por el uso, con ejemplos clave, y ahí introduce su concepto central, el léxico. Para Kuhn,
Aprender un término, digamos como átomo o especie, no es solo aprender una definición de diccionario. Claro. No, es que al mismo tiempo, inseparablemente, estás adquiriendo generalizaciones sobre cómo es el mundo para esa comunidad científica. Ideas que te dicen cómo se comportan las cosas. Algunas son como reglas generales, que él llama nórmicas, que bueno, pueden tener excepciones. Ajá. Y otras son más tipo leyes, las gnómicas, que dentro de esa forma de hacer ciencia no tienen excepción. O sea, aprender el lenguaje es aprender a ver el mundo y a operar en él de una forma particular. Entonces, esto lo diferencia mucho de otras visiones, quizá como la de Carnap, donde el cambio de lenguaje podría ser más bien algo práctico de conveniencia. Totalmente. Para Kuhn, y esto es crucial, el cambio de lenguaje es cognitivamente significativo. No es un simple cambio de etiquetas. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Cognitivamente significativo. Quiere decir que afecta cómo pensamos, cómo conocemos. Pasar de un léxico a otro en una revolución científica, por ejemplo, permite entender y asimilar cosas nuevas. Observaciones o teorías que antes eran literalmente difíciles o hasta imposibles de formular. El vocabulario no solo describe, estructura la percepción y la investigación. Ah, claro. Y eso nos lleva al rol que le da al historiador de la ciencia. Casi como un profesor de idiomas antiguos. Algo así, sí. El historiador, para entender bien la ciencia del pasado, tiene que aprender el léxico de esa época. Evitar el anacronismo es clave. ¿Usar nuestros términos actuales para hablar del pasado? Exacto. No podés llegar y decir física o química para hablar de prácticas que se entendían de forma completamente diferente. Sería como intentar entender la alquimia pensando que buscaban lo mismo que un químico moderno. Kuhn advierte mucho sobre eso, sobre usar términos posteriores, diacrónicos, para analizar un momento específico, sincrónico. Y bueno, acá entra su famosa idea de inconmensurabilidad, que a veces genera confusión. Si los léxicos son tan diferentes, ¿cómo se comunican o comparan paradigmas distintos? Justamente, pero Kuhn aclara, ojo, no es solo que una palabra tenga varios significados. Eso sería polisemia simple. Es más hondo el problema. Más. Sí, porque lo que cambia es la estructura de relaciones entre los conceptos. Una clase natural, un concepto básico en un léxico, puede simplemente no existir en otro, o definirse con criterios totalmente diferentes. Esto puede llevar a lo que llama inefabilidad. Inefabilidad. ¿Qué sería eso? Que una ley o una verdad científica, válida en un mundo, en una práctica con su léxico, sea imposible de formular o de evaluar como verdadera o falsa en el marco de otro léxico. No hay un terreno común, un lenguaje neutro, para hacer la traducción directa y completa. Suena complicado, pero fascinante. Y en este epílogo también desarrolla mucho una analogía, ¿no? La ciencia evolucionando como las especies. Efectivamente, la especiación compara cómo las disciplinas científicas se van ramificando, especializándose cada vez más. Cada una crea su propio nicho, su mundo profesional, con su lenguaje, sus problemas, sus criterios. Y se aíslan. Y se aíslan, sí, como especies que divergen y ya no pueden cruzarse. La comunicación entre especialistas de campos distintos se vuelve difícil. Pero ojo, el conocimiento que produce cada práctica es robusto y válido según sus propios criterios internos, los de su léxico y su forma de resolver rompecabezas, como decía Kuhn. Que otra práctica lo haga distinto no invalida la primera. Para ir cerrando, también revisa la vieja distinción entre términos observacionales y teóricos. Sí, y propone reemplazarla por algo más, dinámico. La idea de términos previamente disponibles frente a los que se aprenden con la nueva teoría. Lo interesante es que esta línea no es fija, evoluciona. ¿Cómo evoluciona? Bueno, lo que hoy es un concepto teórico súper abstracto y complejo, para la siguiente generación de científicos, que se forma ya con esa teoría, puede volverse parte de su vocabulario básico, algo previamente disponible, casi como si fuera observacional. Se aprende en la socialización dentro de la disciplina. La verdad es que este recorrido por el epílogo de Kuhn deja un montón de preguntas picando, ¿no? Sin duda. Por ejemplo, si nuestro lenguaje, nuestro léxico, estructura tan profundamente cómo vemos el mundo, ¿hasta qué punto podemos decir que accedemos a una realidad que esté ahí independiente de cómo la nombramos o la conceptualizamos?
Esa es una pregunta epistemológica central, sí. Y ligada a eso, si el conocimiento científico es válido dentro de una práctica, de un léxico, ¿qué significa entonces el progreso cuando cambiamos de paradigma? ¿Es que nos acercamos más a la verdad con mayúsculas? ¿O es otra cosa? ¿Un progreso en la capacidad de resolver problemas, quizás? Y una última, pensando en esa idea de la especiación de las disciplinas. ¿Qué implicaciones tiene eso hoy? Con la ciencia cada vez más especializada, ¿cómo hacemos para que dialoguen los campos para la colaboración interdisciplinaria si cada uno vive en su mundo conceptual? Preguntas importantísimas. Lo que nos deja Kuhn en este texto es una visión de la ciencia mucho más compleja, muy humana, situada en la historia y mediada fundamentalmente por el lenguaje. El conocimiento es sólido, pero siempre dentro de marcos que evolucionan. Definitivamente, el pensamiento de Kuhn da para mucho más. Esperamos que este análisis del epílogo de El camino desde la estructura les haya parecido interesante y útil. Hoy vamos a meternos de lleno en una fuente muy, muy interesante, la entrevista autobiográfica de Thomas Kuhn, que está en su libro El camino desde la estructura, específicamente la sección Una conversación con Thomas S. Kuhn. Exacto. Es una oportunidad bárbara para ver cómo se fue cocinando su pensamiento. Nuestra idea es rastrear un poco los orígenes de sus ideas más famosas, ver cómo esas experiencias de joven, como estudiante, como físico incluso, pusieron las bases para esa visión tan influyente que tuvo sobre la ciencia. Claro, es como mirar detrás del telón, ¿no? Ver cómo experiencias en Harvard, su trabajo en la guerra, cómo todo eso lo fue llevando, casi sin querer al principio, de la física pura hacia la historia y la filosofía de la ciencia. Ahí están las semillitas de lo que después fue la estructura de las revoluciones científicas. Empecemos por sus años en Harvard. Entra a estudiar física y cuenta esa anécdota con el padre, ¿no? Que le dice, mira, física tiene más salidas para investigar fuera de la academia que matemáticas. Esto era 1940 más o menos. Sí, una decisión súper pragmática para la época. Pero lo interesante es cómo cuenta que le costó la física al principio. Los exámenes, aprender esa mecánica de resolver problemas. Ajá. Él mismo después va a decir que esa habilidad que tanto le costó adquirir, es en el fondo lo que hace la ciencia normal. Resolver rompecabezas, puzzles. O sea, problemas que ya están definidos dentro de un marco con las herramientas que te da ese marco. Tuvo que sudar la gota gorda para dominarlo. Y mientras estaba en esa lucha con la física, cursó filosofía. Cuenta que al principio le pareció difícil, pero que leer a Kant fue una especie de revelación. Sobre todo la idea de las precondiciones del conocimiento. ¿Eso cómo juega? Eso es clave. La idea kantiana de que no accedemos al mundo tal cual es, sino a través de ciertos marcos, de ciertas categorías mentales. Bueno, eso resuena un montón con lo que Kuhn después va a llamar paradigma. Claro. Un paradigma es justamente eso, el conjunto de creencias, de valores, de técnicas que una comunidad científica comparte y que define qué problemas son válidos y qué soluciones son aceptables. Aunque Kuhn siempre dijo que él redescubrió muchas de estas cosas por su cuenta, ese primer contacto con Kant, con la idea de que hay un marco previo al conocimiento, fue súper importante. Tiene sentido. Y eso me lleva a otra experiencia que él narra como transformadora, cuando tuvo que leer la física de Aristóteles para un curso que preparaba con James Conant, años después. Ese momento es genial como lo cuenta. Sí, dice que intentó leerlo con ojos de físico moderno y nada, no entendía nada, le parecía absurdo. Exacto. Y ahí es donde le cae la ficha, ¿no? Describe que tuvo un cambio gestalt. ¿Viste esas imágenes que puedes ver de dos formas? Sí, como el pato conejo. Eso mismo. De repente, clic. Pudo ver la física de Aristóteles no como mala ciencia o ciencia equivocada, sino como un sistema diferente, con su propia lógica interna. Entendió que para comprender a Aristóteles tenía que, digamos, meterse en su cabeza, en su marco conceptual. No podía juzgarlo desde el nuestro. Y eso reforzó la idea de que distintas épocas científicas operan en mundos diferentes, ¿no? Parece que su experiencia con el radar durante la guerra no le había parecido muy estimulante intelectualmente, como que lo fue alejando de querer ser físico. Claro, empezó a dudar. Y ahí aparece la oportunidad con Conant de preparar esos casos históricos, y la lectura de Coire, de los Etudes Galiléens,
que le mostró una forma de hacer historia de las ideas, centrada en los cambios conceptuales profundos que él ni se imaginaba. Entonces, cuando decide entrar a la Society of Fellows in Harvard para dedicarse a la historia de la ciencia, su objetivo no era ser, digamos, un historiador tradicional. Para nada, él lo dice en su solicitud. Veía la historia de la ciencia como la materia prima, como el laboratorio para llegar a resultados filosóficos importantes. Necesitaba esa base histórica sólida para poder decir algo con fundamento sobre cómo funciona la ciencia, cómo cambia. Veía la historia como un medio para la filosofía de la ciencia. Qué interesante esa visión. Y también insiste en que esa separación tan tajante que hacemos hoy entre ciencia y filosofía, bueno, que no siempre fue así. Claro, en el siglo XIX, por ejemplo, estaban mucho más mezcladas. Queda clarísimo entonces que el camino de Kuhn fue de todo menos lineal. Una formación dura en física, marcada por esa idea de resolver problemas. ¿De resolver rompecabezas? Exacto, resolver rompecabezas, que luego se cruza con la filosofía, con Kant, y esa revelación al leer a Aristóteles desde otro lugar. Y finalmente, la historia como método para hacerse preguntas filosóficas sobre la ciencia. Sí, su propia trayectoria es casi un caso de estudio de cómo las experiencias personales, las dificultades, las influencias intelectuales, Kant, Collere, el propio Aristóteles leído de esa manera, todo eso converge para crear algo nuevo, una perspectiva original. Y nos deja con preguntas bien potentes, ¿no? A ver, ¿cuáles se te ocurren? Bueno, primero, ¿hasta qué punto es necesaria esa inmersión profunda en la historia de una disciplina para poder entenderla filosóficamente hoy, para captar su dinámica de cambio, como le pasó a Kuhn? ¿Se puede hacer filosofía de la ciencia sin ensuciarse las manos con la historia? Buena pregunta. ¿Y la segunda? Segunda. Si tomamos en serio la idea de Kuhn de que paradigmas distintos pueden ser inconmensurables, o sea, tan diferentes que es difícil compararlos objetivamente punto por punto, ¿qué pasa con nuestra idea tradicional de progreso científico? ¿Seguimos avanzando hacia una verdad única o la cosa es más compleja? Preguntas que dan para pensar largo y tendido, y que surgen directamente de escuchar a Kuhn contar su propia historia. Exacto. Seguiremos desgranando el pensamiento de Thomas Kuhn, analizando sus obras clave en futuras conversaciones. Les invitamos a seguir reflexionando con nosotras sobre cómo entendemos este fascinante mundo de la ciencia y su evolución.